¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Listo. Listo, ¿cómo están? Buenos días. Ya son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? Bueno, ya se irán, como siempre, sumando a lo largo del día. Hoy es nuestra última clase. Vamos a terminar justo con Historia del Perú. Vamos a terminar de desarrollar lo que fue el siglo XX. Y bueno, vamos a también ver rápidamente algunos de los gobiernos, quizás más recientes, ¿no? Entre comillas, por decirlo así, y también un poco el problema que aqueja nuestra política nacional, ¿no? La crisis de los valores democráticos, ¿no? ¿Qué tal, Odette? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, entonces, comenzamos de una vez. Vamos a comenzar recordando algunas cosas que hemos visto semanas atrás. Sobre todo es importante recordar algunas cositas de la República Aristocrática, ¿ya? Lo vamos a recordar rápidamente para poder entrar al tema de Leguía. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Voy a comenzar entonces, ya saben, como siempre, creo que está de más recordárselos, pueden abrir su micro para hacer cualquier consulta, porque saben que en este tipo de semanas corremos con el tiempo y bueno, la cosa es que no quede duda alguna, ¿no? Perfecto. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. Veo la señal, así que imagino que todo está bien. Listo, entonces hoy vamos a desarrollar desde el oncenio de Leguía hasta el gobierno de Alejandro Toledo. Les decía que para entender mejor el oncenio de Leguía, rápidamente recordemos dos, tres cositas de la República Aristocrática. Lo primero es el por qué se llamó así, ¿no? Les mencionaba pues que Basadre le coloca este nombre peculiar de República Aristocrática porque al ejercer el poder se comportaban como aristócratas en el sentido de que mantenían el poder en un grupo cerrado, en una oligarquía. Por eso también valdría decirle república oligárquica, por ejemplo, ¿no? Al mantener el poder en un grupo cerrado, se excluía en realidad las grandes mayorías, se excluía a la clase media, se excluía a los obreros, eso es importante también e interesante. Recordemos que en la República Aristocrática se ha ido pues también apareciendo la clase obrera, organizándose el movimiento obrero, se acuerdan de las huelgas, de la ley, los derechos laborales que se fueron ganando de a pocos. Y bueno, y obviamente el campesinado, todas, clase media, campesinado, los obreros, todos ellos van a ser relegados, ¿no? También hay que recordar que la República Aristocrática pues llega al poder con el Partido Civil, ¿no? Un viejo conocido, ya lo hemos visto, fundado por Pardo, incluso su hijo va a estar en esta época de la República Aristocrática, y más bien los que van a gobernar como que así infiltrados durante este tiempo, me gusta decirlo un poco así como que infiltrados, es por un lado Billinghurst, que más bien nada que ver con la oligarquía, tiene un gobierno populista, y también Leguía, porque Leguía es invitado ya por el Partido Civil, ¿ya? Y más bien el Leguía del primer gobierno nos va a dar como que algunas pistas del Leguía que vamos a ver en su segundo gobierno, conocido como el oncenio, porque logra gobernar 11 años, ¿no? Lo que siempre les recomiendo a ustedes es preguntarse cómo alguien llega a gobernar 11 años, ¿no? Normalmente era pues 4 años, más adelante 5, justo con la constitución de Leguía de 1920. Más adelante, por ejemplo, vamos a ver el ochenio. ¿Cómo es que Odría llegó a gobernar 8 años? Siempre hay que preguntarnos eso. Ya te imaginas que por ahí a profe golpes de Estado, imagino, quizás la Constitución entra la figura de la reelección, ¿no? Siempre hay que pensar cómo alguien logra mantenerse tanto tiempo en el poder. No siempre las reelecciones, vamos a decir que son concebidas de manera legal, ¿no? Lo último que sería bueno de comentar sobre la República Aristocrática para de una vez ya comenzar a hablar del oncenio es que fue una oligarquía agroexportadora minera, financiera, pero principalmente agroexportadora, ¿ya? Acuérdense de la extracción del azúcar, del algodón. Esto es importante porque va a transformar las haciendas de la costa. ¿Por qué digo transformar las haciendas de la costa? Porque si tú comparabas para el tiempo de la República Aristocrática, no, al final todavía, una hacienda costeña, azucarera, algodonera, manera sobre todo, ¿no? Con una hacienda, pues, quizás de la sierra,
que se dedicaba más que nada a la ganadería. Vamos a ver que no es igual. ¿Ya? La hacienda costeña es a todo dar, es una hacienda moderna, con tecnología. Acuérdate que le han metido bastante capital porque es una burguesía, una oligarquía agroexportadora, la de la República Aristocrática. Profe, ¿por qué nos comenta todo esto? Porque hoy vamos a ver a lo largo de la clase los intentos de reforma agraria, ¿no? ¿Por qué era importante hacer la reforma agraria? Sobre todo porque en el interior del país, como les decía, en estas haciendas ganaderas, lamentablemente pues no se explotaba como debía ser la tierra, existía también, no se olviden, los aliados de esta república aristocrática fueron los gamonales, estos hacendados, terratenientes, que para expandir su tierra finalmente pues le expropiaban, le quitaban los campos de manera ilegal y violenta a los ayllus. ¿Ya? Entonces, lamentablemente en lugares como el interior del país, en la sierra básicamente, existía esta figura todavía como de servidumbre, ¿ya? O sea, yo sobre todo les digo esto porque cuando un rato veamos Velasco, Velasco es una figura muy controversial y pues, sobre todo por el tema de la reforma. Si ustedes ven este documental que yo les recomiendo, que se llama La Revolución en la Tierra, que definitivamente hay una postura en la persona, bueno, el mensaje que finalmente se da en este documental, pero igual, recomendado totalmente, nos hace ver que era necesaria una reforma, pero también nos hace ver sobre todo ya leyendo la bibliografía, investigando un poco más sobre este tema, de que la reforma no debe hacerse por igual, disculpen, en todo el territorio, ¿ya? Porque, por ejemplo, pues en las haciendas a todo dar tecnología, donde incluso es de la costa, estoy hablando, donde incluso los campesinos tenían hasta salario, pues ahí no era tan urgente realizar una reforma, ¿no? Sino sobre todo en la sierra, donde estaban, por ejemplo, como les decía, estos jamonales, ¿no? O donde existía, pues, el yanaconaje, que era esta relación casi de servidumbre que tenían los indígenas con los dueños de la tierra, vamos a decir, con los hacendados, ¿no? Y les recomendaba este documental, pero también hay muchas fotografías que muestran esa relación, como les digo, de servidumbre, ¿no? Vas a ver, pues ahí hay una fotografía, pues bastante triste, slash indignante, donde ves, pues, que son utilizados casi como animales de carga, las personas, bueno, pobladores indígenas. Y en fin, un millón de cosas más, donde era necesario hacerlo. Por eso es que la reforma es tan, como les digo, polémica, porque se hizo en todo el territorio y no debió ser de esa manera. Ya un rato vamos a comentar sobre ello. Pero es importante entender esto porque también vamos a ver en el oncenio, ya entrando al oncenio. ¿Qué fue el oncenio, profe? Un régimen civil, porque Leguía fue un civil, pero también autoritario, profesó una dictadura civil. Exacto. Y ahí justo va este tema de que cuando Leguía gana las elecciones, ¿ya? Leguía gana las elecciones, ¿ya? En 1919. Pero él teme de que, en realidad sabemos que no tenía la mayoría, por eso es que va a realizar lo que a continuación te voy a explicar. A pesar de haber ganado las elecciones, va a ser un golpe de Estado, porque ya sabes, y lo estamos viviendo actualmente, puedes ganar la presidencia, pero si no tienes la mayoría del Congreso, ya sabes qué va a pasar. Hay muchos ejemplos, Belaúnde, con el Congreso obstruccionista, con el APRA y Odría, por ejemplo, su segundo gobierno, en fin, ¿ya? Entonces Leguía, de manera muy astuta, va a hacer un golpe de Estado, o sea, ella está en el poder, pero va a hacer un golpe de Estado y va a convocar pues a elecciones presidenciales y congresales, porque la idea, ¿no? Lo que él propone es que sean elegidos, ¿no? Para la misma elección, para la redundancia, ¿no? Porque así se garantizaba que él tuviera la mayoría en el Congreso, ¿ya? Por ahí hay que tener un punto, ¿ah? Sabes que Leguía tiene muchas similitudes con Fujimori, ¿no? Podemos ahí encontrar algunas similitudes con Fujimori. Pero ¿qué más? ¿Cómo logra llegar o mantenerse en el poder Leguía 11 años? Ya te imaginas pues que va a reelegirse, ¿no? Y para poder reelegirse se va a apoyar en la Constitución, una nueva Constitución, la del 1920, ¿no? Que finalmente entre las cosas más relevantes que tiene es que establece el mandato del presidente por 5 años, ¿ya? Tanto para el presidente como los congresistas, ¿ya?
En el mismo proceso electoral se va a elegir el presidente, se va a elegir el Congreso, ya sabes, para poder tener, pues, asegurarse la mayoría. Y también acá está esta idea, disculpa, esta ley, de que si el Congreso no le da el voto de confianza al gabinete, los ministros tienen que renunciar, que lo hemos visto mucho en estos últimos años. ¿Cómo nos damos cuenta que es una dictadura civil? Elimina las municipalidades. ¿Sabes que siempre ha habido esto del gobierno municipal que muchas veces se enfrenta al presidente? El mejor ejemplo y uno de mis favoritos fue pues Alberto Andrade, que siempre estuvo pues allí enfrentándose a Mori, ¿no? Y más bien en vez de municipalidades se decide elegir una junta de vecinos notables, ¿no? Designados por el gobierno. O sea, si te das cuenta, Leguía se aseguró por todos lados de tener a gente pro, ¿no? Pro Leguía, ¿no? Que no sean, como les digo, más bien obstruccionistas, ¿no? Interesante también esta constitución, se va a reconocer a las comunidades indígenas y, como les decía, pues también va a permitir pues que se pueda reelegir, ¿no? O sea, va a ser modificada en 1924 para el poder reelegirse y luego otra vez modificada en el 29 para poder reelegirse. Pero bueno, ahí le cae la crisis y ya no puede hacer, ¿no? Por eso le digo que hay algunas similitudes con Fujimori. ¿Qué más? ¿Cuál es la propuesta con la que llega Leguía al poder? ¿No? La llamada, disculpen, patria nueva. Y podría venirte en el examen, es un concepto bastante utilizado para hablar de Leguía. ¿En qué consistía la patria nueva? ¿No? En un Perú moderno, por eso te dice una patria nueva, un Perú distinto. Pero ¿por qué un Perú distinto? Porque Leguía, ¿no? Lo que propone y lo que lo lleva al poder, a recibir apoyo de los estudiantes, ¿no? De la clase media, ya luego ya se desencantan, ¿no? De Leguía cuando ven que es un dictador, obviamente. Pero la propuesta de la Patria Nueva es crear un Perú moderno. ¿Por qué? Porque se va a romper con la forma tradicional de hacer política. ¿Cuál era? El civilismo, de mantener el poder, como les decía, como en la República Aristocrática, en un grupo solo, ¿ya? Y más bien, profe, él a quien propone en el poder, a la clase media. La clase media, ustedes van a ser mis funcionarios, ¿no? O sea, y también va a proponer mucho el tema del desarrollo, ¿no? De esta actividad urbanizadora, de modernizar no solo el Estado con la clase media, sino también bastantes obras públicas. Acuérdate que la época de Leguía es la época, pues, de la construcción de las principales avenidas, plazas, carreteras, y en un rato vemos cómo se logra llevar a cabo estas obras públicas, ¿no? Entonces no te olvides que la Patria Nueva es este Perú moderno, rompiendo con el control de los civiles en el poder y más bien desarrollándose pues apoyado en la clase media, ¿no? Otras características, profe, el gobierno de Leguía es un gobierno pro norteamericano, ¿no? Así que se desplaza el capital inglés y más bien ingresa al capital norteamericano. Recuerda que Leguía gobierno de 1919 a 1930, justo en la década de los 20, locos años 20, donde Estados Unidos está pues siendo la locomotora de la economía mundial, ¿no? Así que capital por aquí, pim, pum, pam, préstamos. Leguía también, el gobierno peruano va a recibir préstamos de los norteamericanos, ¿ya? No te olvides que es un gobierno pro norteamericano, hay un ingreso masivo de capital norteamericano, ¿ya? La guía también pues tiene un régimen populista, ¿no? Siempre, como les digo, va pues estos discursos al sector de los trabajadores, también va su discurso pro indígena, ¿no? De reconocimiento de las comunidades indígenas, de legalizar, ¿no? Las comunidades indígenas. Pero también es una época corrupta, es un gobierno corrupto porque finalmente él se rodea pues de personas pro Leía, ¿no? No queremos decir de ayayeros que le decían el gigante del Pacífico, Júpiter presidente, en fin, ¿no? Ese rollo ay, disculpe, esta gente que simplemente acataba, ¿no? Lo que decía, ¿no? Va a ampliar la burocracia, ya sabes que muchas veces no es por mérito, sino solo es por rodearse de gente que sea pro su persona, pro su gobierno, así que también nos lleva a una amplia corrupción estatal. Pero el gobierno de Leguía Lunceño también es importante e interesante porque vamos a ver el ascenso de muchas clases populares, ¿no? A la política. Profe, ¿a qué se refiere?
van a aparecer los partidos de más. Si te pones a pensar los partidos que ha tenido Perú durante las primeras décadas, ¿te acuerdas que vimos la República? Nos damos cuenta pues que principalmente son, pucha, a ver, acuérdate, el Partido Civil, profe, el partido de Cáceres, pues, socialista, el partido pues de Piérola, el partido que pudo ser, ¿no? Vamos a empezar y dices, no sé, no, profe, en cambio, si te das cuenta es un partido pues, no son partidos de sectores populares, no son partidos de oligarquía, en fin, de élite, si quieres verlo de esa manera. En cambio aquí, les digo, las clases populares, por eso decimos partidos de más, porque esos partidos, su discurso está dirigido a esas clases populares, a los obreros, a los campesinos, bueno, en cierta medida a la clase media, ¿no? Hablamos del Partido Socialista, fundado, liderado por José Carlos Mariátegui en vida, y el Partido Aprista. Bueno, el APRA, ¿ya? El APRA, la Alianza Popular Revolucionaria, que luego aquí se va a refundar como Partido Aprista Peruano. Si nos damos cuenta, los dos tienen pues una influencia, definitivamente, por un lado el socialismo, por un lado pues de la Revolución Mexicana, acuérdate que lo vimos la vez pasada, y ambos buscan eliminar el capitalismo, eliminar el Estado antiimperialista, antioligárquico, pero se diferencian un poco las propuestas, ¿no? El Partido Socialista va a llevar justo su nombre porque la propuesta es eliminar el sistema capitalista por una revolución armada, ya sabes, de obreros y campesinos, ¿ya? En cambio, el APRA, a bien su discurso va pues hacia la clase media, ¿no? O sea, digamos que hay coincidencias, pero ahí un poco rompen, ¿no? Acuérdate de la polémica Aya Mariátegui, que por un lado más bien Aya habla pues de un gobierno de cierta medida pues nacionalista, ¿no? En el sentido de nacionalizar las empresas. La propuesta de la reforma agraria, los primeros en darla fue el APRA, ¿ya? Por lo mismo que, como te digo, está influenciada de la Revolución Mexicana, que buscaba justo, acuérdate, el tema de las tierras. Y la diferencia sería que el grupo dirigente, según el APRA, sería pues la clase media. Esto es importante, ¿ya? Porque aquí vamos a ver pues, la participación, como les digo, de las clases populares. Son partidos dirigidos a las clases populares. Ya hemos hablado de los préstamos de Estados Unidos, de que fue un gobierno pro Estados Unidos, lo cual también nos lleva a un tema bastante triste, ¿no? Había un problema que se llamó, pues, el problema de la Brea y Pariñas. Profe, ¿qué pasó allí? La Brea y Pariñas, un yacimiento petrolero, me había olvidado también mencionarles pues, que en la época de la reforma, en la época de la República Aristocrática, además del algodón, además del azúcar, recuerda que también el caucho y el petróleo fueron, pues, recursos extraídos, ¿no? ¿Cuál es el problema de la Brea y Pariñas? Que se extrae poco después de la época de Cáceres, incluso, ¿ya? Lo que pasa es que en un principio estuvo una empresa británica, luego va a ser una empresa norteamericana, y el problema es que no pagaban el impuesto que debían por la extracción del crudo, por la extracción del petróleo. Se pagaba mucho menos, se pagaba casi pues la décima parte de lo que debía ser. Eh, Cuando ya lo extrae la empresa norteamericana, la IPC, la International Petroleum Company, que tiene que ver, pues que es una de estas tantas empresas pues derivadas de Rockefeller, este, es como una empresa en clave, es una empresa tipo, una empresa garrapata, una empresa que solo extrae, 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 y como les digo, por más que se denunció, el gobierno nunca buscó solucionar ese problema, ¿no? De que solo pagaba como se extrayera, pues que ni siquiera ya una cuarta parte, ¿no? De lo que es en realidad. Entonces, lamentablemente, hay presión para que Leguía lo solucione, pero es una empresa norteamericana, Leguía es un gobierno pro-norteamericano, no va a haber una solución verídica, ¿no? El laudo de París fue esta intención, ¿no? De llevar a un consejo extranjero el problema de la Brea y Pariña. Profe, ¿qué pasó? En el laudo de París se reconoció que la IPC estaba extrayendo, ¿no? Tal, tal territorio, ¿ya? Que no era para nada por el que estaban pagando. O sea, se reconoce ya que estuvo errada la medición, pero no se cobra lo que debe, ¿no? O sea, no se soluciona el problema. ¿Por qué lo solucionaría Leguía si Leguía es pro-norteamericano? ¿Por qué afectaría, ¿no? los intereses norteamericanos? Así que hay que mencionar también eso. El lado de París es a favor
de la IPC. Les había dicho que también hay esta idea de modernizar con obras públicas, ¿no? Así que va a haber como hay préstamos, se van a utilizar en obras públicas, ¿no? Obras viales, como les decía, como las principales, pues, avenidas, la Avenida Unión, la Avenida del Progreso, o sea, la Avenida Venezuela, la Avenida Argentina, por ejemplo, plazas. Lo que pasa es que Leguía, aparte de tener esta idea de modernizar con obras, justo en la época de Leguía se conmemoró pues el centenario. Así como el año pasado celebramos el bicentenario, en la época de Leguía se celebró el centenario. Entonces, recuerda que las diferentes naciones nos obsequiaron diferentes objetos, la fuente china, Manco Cápac, de ahí de Plaza La Victoria, que fue, por ejemplo, de los japoneses, y así diferentes obsequios las naciones por los 100 años de independencia del Perú. Entonces era una época de celebración, ¿no? Y por eso es que Leguía también quería remozar, ¿no? La ciudad, ¿ya? También se desarrollaron, pues, obras de irrigación, aparte que el Perú siempre va a ser hasta la actualidad, pues, un país agrícola, ¿no? Exportador de materias primas. Acá hay que preguntarse más bien, profe, ¿cómo hizo, pues, no? ¿Cómo hizo con la mano de obra para tantas obras públicas, ¿no? Bueno, la ley de conscripción vial, conocida como la mita republicana, ¿no? Todos los varones del Perú de 18 a 60 años tenían que dedicar pues, más o menos 15 a 20 días al año de trabajo gratuito, construyendo y reparando caminos para el Estado. El mismo estilo de la mitad, ¿no? Por eso decían la mitad republicana. Profe, pero si yo no quería, pagabas como si fuera una multa, ¿no? Lo equivalente a un jornal. Ya te imaginas que los que tuvieron para pagar lo hicieron y los que no, ya te imaginas, las clases populares, los campesinos principalmente, fueron pues los más explotados porque muchas veces no terminaban siendo 15 a 20 días porque te llevaban muy lejos de tu comunidad, por ejemplo, ¿ya? Así que ahí tenemos un problema, ¿no? En cuanto al aspecto social, ya les comentaba que en este marco de la Constitución de 1920 se reconoció a las comunidades indígenas, obviamente pues se legalizaron, ¿no? Están quitándoles su tierra. Se crea también la Dirección de Asuntos Indígenas, donde habían también pues como el patronato de la raza indígena distinguidas personalidades que van a estudiar el tema del INE, ¿no? Finalmente, algo que vimos en el primer gobierno de Leguía y también lo vemos en es esta política de sellar, sellar las fronteras, así sea cediendo territorio. Estamos hablando de dos tratados, el Tratado Salomón Lozano, por lo cual Colombia va a ceder el Triángulo de Sucumbios y nosotros entregamos el trapecio amazónico, como puedes ver allí, incluyendo el pueblo de Leticia, que está en rojito, es el trapecio amazónico. ¿No te has dado cuenta cómo es la forma que tenemos allí en nuestra frontera con Colombia? Fíjate en el mapita actual. Incluye el pueblo de Leticia, y esto va a ser un problema heredado por Leguía, porque puede haber firmado el tratado de 1922, pero siempre años después se ratifica, y recién cuando Colombia comience pues a ocupar el territorio de Leticia, pues la gente de Leticia no, se levanta y dice, nosotros somos parte del Perú. Es un problema heredado para el gobierno que sí, ¿ya? Para el gobierno de Sánchez Sea. Y por otro lado, el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, conocido como el Tratado de Lima de 1929, por el cual oficialmente Chile se queda con Arica y Perú solo recupera Tacna, ¿no? La reincorporación de Tacna en 1929, y también se fija la llamada Línea de la Concordia, que es el límite entre Perú y Chile. Lamentablemente, la dependencia de este gobierno, del capital norteamericano, acuérdate que luego, ¿no? De la fiesta viene la resaca, el crack del 29 arrastra, afecta a la economía mundial y también al Perú, ¿ya? La crisis que va a iniciar en Estados Unidos también afecta, pues, las exportaciones del Perú, efectivamente, y bueno, no hay dinero, ¿ya? Tanto así que los trabajadores del Estado no reciben pues sus sueldos por unos tantos meses. Ya es evidente, ¿no? Cuando incluso quiere Leguía mantenerse en el poder, como les decía también, luego de 1929. Entonces, todo esto
va a permitir, por la crisis, básicamente, ¿no? Por la caída de las exportaciones, por la corrupción del régimen, pues que se va a generar un golpe de Estado el 22 de agosto de 1930 por Luismi Sánchez Cerro, ¿ya? Sánchez Cerro pues lee su manifiesto redactado por Bustamante y Ribeiro, ¿no? Jurista arequipeño, y queda bien claro, ¿no? Queda bien claro pues que es una crítica directa al gobierno de Leguía. Leguía pues quería hacerla linda y escapar, o sea, había todo un plan de Leguía, ¿no? De dejarle el poder creo que a su hermano y luego pues salir del país, pero más bien este golpe de Estado de Sánchez Cerro rápidamente va a buscar Sánchez Cerro llegar a Lima y, bueno, apresarlo, ¿no? Y bueno, el fin de Leguía es bastante triste, ¿no? Porque bueno, va a ser eh, preso, va a haber toda una persecución de sus allegados, ¿no? De su familia. Acuérdate que otra de las avenidas que llevaba incluso el apellido de Leguía era la avenida Arequipa, ¿ya? La avenida Arequipa. Pero luego del manifiesto, el golpe de Estado, como te digo, Sánchez Cerro en Arequipa se cambia justo el nombre a esa avenida, ¿no? De Avenida Leguía pasó a ser Avenida Arequipa, que lleva ese nombre hasta la actualidad aquí en Lima, ¿no? Entonces, le decía que es un poco triste, pues, porque ya se va a desmejorar, también Leguía en prisión, sale prácticamente para morir en un hospital del Callao en 1930. Profesora, buenos días. Dime, hola, ¿cómo Disculpe, estás? Buenos días. así como con Óscar R. Benavides, indirectamente el Partido Civil estaba apoyando a Sánchez Cerro, o sea, indirectamente no, no podían ellos, así que necesitaban un militar para, como dicen, ir limpiándose, ¿no? Y ellos indirectamente lo apoyaron para que vote Leguía. Sí, en realidad cuando estudiamos, cuando entendemos el tercer militarismo, no podemos, pues, eh, clásicamente como el primero y como el segundo, entenderlo en un contexto de guerra, etc., etc., sino más bien es un plan, ¿no? Por detrás de buscar un caudillo, ¿no? Es una manera de que un régimen que por 11 años ha estado persiguiendo, no es que perseguir, no, bueno, porque Leguía perseguía a sus opositores políticos, pero ha sido sobre todo una exclusión de lo que es el civilismo, como tú bien lo mencionas, y más bien el tercer militarismo justo viene a ser, pues, son militares que van a defender los intereses oligárquicos, ¿no? Sobre todo Benavides, ¿no? Pero también, digamos que los civiles permiten el ascenso de Sánchez Cerro, que va a ser bastante popular. O sea, podemos decir que los civiles permiten que se cree ese personaje, Sánchez Cerro, que es un personaje, pues, wow, que incluso hay mitos alrededor de él, ¿no? De cómo era su familia, de dónde nació, de dónde creció. No, recordemos también que, por ejemplo, Cerro tiene algunas similitudes con Ollanta, ¿no? Este hecho del militar mestizo, el militar cholo, que las clases populares quieren, ¿no? Entonces, sí, definitivamente lo que tú dices es correcto, ¿no? Ya los civiles están buscando, la oligarquía está buscando, pues, un caudillo, ¿no? Directamente es Benavides, porque si te das cuenta, Benavides en su primer y su segundo gobierno, lo que hace es devolverle el poder a los civiles, literalmente, ¿no? Literalmente. Lo de Sánchez Cerro, digamos que es un caso más interesante porque Sánchez Cerro tiene su propio partido, Sánchez Cerro tiene sus propios seguidores, Sánchez Cerro incluso, que lo he estudiado muy bien, Tirso Molinari en este libro del fascismo en el Perú, ¿no? O sea, él es un caso muy interesante, pero también obviamente lo han dejado ascender los civiles, ¿no? Pero si ves una persona que directamente le entrega el poder a los civiles, es Benavides, tanto en su primer como en su segundo gobierno, ¿ya? Directamente. Pero que Muchas gracias. permitieron, sí, muchas veces a ti también para tu pregunta, pero que permitieron el ascenso a Sánchez Cerro, definitivamente, ¿no? Entonces, ya como su compañero lo ha mencionado, hablar del tercer militarismo es hablar pues de la crisis, la corrupción del gobierno de Leguía, que finalmente pareciera que vuelve legítimo este golpe de Estado, porque este tercer militarismo es una vez más pues los militares llegando al poder por un golpe de Estado, ¿no? Comienza pues Sánchez Cerro, que como ya habíamos comentado, este manifiesto redactado por Bustamante, en Arequipa, sabes que Arequipa siempre ha sido un centro para hacer los golpes de Estado, ¿no? Siempre hay una élite ahí también bastante importante, ¿no? En las decisiones políticas. Bueno, en el tercer militarismo vamos a ver a Sánchez Cerro y luego a Benavides, ¿no?
justo como les decía su compañero, Benavides es un viejo conocido, porque Benavides sí tiene una afiliación pues casi directa con la oligarquía, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta que muchas veces los civiles, la oligarquía, permite pues, o se va a aliar con el ejército para permitir pues su ascenso al poder, ¿no? Como la colaboración es directamente con Benavides, ¿ya? Pero también se permite el ascenso de Sánchez Cerro. Solo que, como les decía, Sánchez Cerro es un personaje lo más interesante, pues lo ven allí como a Sánchez Cerro le han dicho de todo, ¿ah? Mestizo, cholo, hasta afrodescendiente, había todo un mito ahí alrededor de su persona, ¿no? Pero bueno, él llega al poder por un golpe de Estado, ¿ya? Establece una junta, sabes que siempre hay golpe de Estado, junta militar, ¿no? Establece una junta pero digamos que se demora un poco, ¿no? En el sentido de que a ver, la Junta siempre va a ser provisional y él que está tardando unos meses en el poder, ¿no? Entonces luego hay una presión para que Sánchez Cerro deje el poder en otras manos, ¿no? Va a ser en la Junta de San Manes Ocampo. Incluso Sánchez Cerro va a salir del país y va a encargar aquí que hagan su campaña política, ¿no? Se va a formar la Unión Revolucionaria y se va a encargar de ir pues concentrando apoyo para presentarse a las elecciones, ¿no? Eh, bueno, las elecciones, pues, que por primera vez, esto es importante, son las elecciones del 31, pero acá hay algo importante, ténganlo en cuenta, está por ahí también señalado. Son elecciones distintas, porque digamos que el árbitro no es el Congreso. En estas elecciones de 1931, el árbitro va a ser una nueva institución creada, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esto es interesante, ¿ya? Porque actualmente ustedes saben, no sé si algunos de ustedes ya votan, cómo funciona un poco el tema de las elecciones, ¿no? Tenemos pues a la OMPE, que es el proceso en sí, pero finalmente el Jurado Nacional de Elecciones es, como les decía, este árbitro, ¿no? Entonces, lo interesante es que se va a hacer un estatuto para organizar, pues, ¿no? Cómo va a ser las votaciones. Acuérdate que se establece el voto obligatorio y secreto, ¿no? La representación parlamentaria también de las minorías. Es muy interesante cómo aparece esta figura de los jurados electorales, ¿no? Con la creación del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Y es importante porque cuando exista el Jurado Nacional de Elecciones podemos decir que de cierta manera ya estas elecciones no son muy manipuladas, ¿no? Que sus gustos son las de 1931, ¿ya? Entonces te decía, un poquito regresando a lo que estabas comentando, golpe de Estado a Sánchez Cerro, se establece una junta, luego se presiona para que él salga del poder, sale del país, más bien se queda en el poder Samanés Ocampo, que se encarga pues de organizar el Jurado Nacional de Elecciones y convocar a las elecciones de 1931, donde, eso, en la ausencia de Sánchez Cerro, aquí se ha organizado la UR, la Unión Revolucionaria, así que Sánchez Cerro va a ser el candidato de la Unión Revolucionaria en las elecciones de 1931, ¿ya? Y los contrincantes van a ser el APRA, ¿no? Profe, ¿qué pasó con el Partido Socialista? El Partido Socialista justo por no, bueno, por ceñirse a esta idea de la revolución, del proletariado y todo ello, luego cuando fallece, pues, Mariátegui va a convertirse en el Partido Comunista, ¿no? Y sabemos que va a tener poca participación así en las elecciones generales, un poco más sectario, un poco más cerrado, digamos, ¿no? Y no te olvides que luego después de aquí, de una de estas facciones va a salir incluso el Sendero Luminoso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué características? Mi recomendación es siempre, concéntrate en las características generales que te hemos puesto en la separata, que tienes aquí en el PT, y luego simplemente vas acomodando un poco a los presidentes, ¿no? De acuerdo a estas características, ¿ya? Entonces, el tercer militarismo no se dio en un contexto de guerra, como el primero y el segundo. Acuérdate, guerra de independencia el primero y guerra con Chile el segundo. El tercer militarismo se da en un contexto de crisis, ¿ya? Y si te das cuenta, ¿por qué le comentaba a tu compañero que existe este libro muy chévere que se llama El fascismo en el Perú? ¿Ya? Porque hubo fascismo en el Perú. Si te das cuenta, hay una cierta influencia del fascismo, ¿ya? Porque, ¿te acuerdas que hemos hablado que es el fascismo? Sí, profe, que donde fallaron los gobiernos democráticos van a ascender, ¿no? Ante el temor del comunismo, van a ascender estos militares, que finalmente tienen un gobierno autoritario.
sea, tú siempre pregúntate, ¿por qué se permite este gobierno autoritario? ¿Por qué un Mussolini? ¿Por qué un Hitler? ¿Por qué hay el temor al avance del comunismo? Entonces, el tercer militarismo aquí fueron gobiernos militares, sobre todo el de Sánchez Cerro, ¿ya? Porque si ves que hay algunos exámenes, antes hemos preguntado, o la separata también, los de la Unión Revolucionaria Sánchez Cerro utilizaban mucho las imágenes fascistas, pues, ¿no? El puño alzado, la camisa negra, ¿ya? Entonces, no podemos negarlo. El tercer militarismo, que se da en un contexto de crisis, ¿ya? Son gobiernos militares, gobiernos autoritarios, que tienen influencia del fascismo. Principalmente Sánchez Cerro, y en menor medida también Benavides, ¿ya? Acuérdate que los fascismos, ¿quiénes son sus enemigos? Pues los comunistas, ¿no? Así que en este caso, ¿cuál es su versión de comunismo que tiene Sánchez Cerro en el Perú? Ah, pues el Partido Comunista, ¿no? Y el APRA también, el APRA rebelde. Acuérdate pues que la R del APRA era de revolucionario, ¿no? Todavía aquí no se transforma el APRA, todavía no se acerca allí al poder, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Sánchez Cerro es perseguir, declarar ilegal, incluso buscar que en la Constitución sean ilegales estos partidos. También hemos mencionado que es en defensa de los intereses oligárquicos, ¿no? Los civiles van a permitir el ascenso a este cerro y sobre todo la colaboración es directa con Benavides, ¿ya? En esta época también se va a dar la Constitución de 1933 y el Código Civil de 1936, ¿ya? En cuanto a lo económico, vivimos la depresión mundial económica. Hay una lenta, pero se logra la recuperación, sobre todo ya para el gobierno de Benavides. Y acuérdate, ¿qué cosa? Profe, a ver, bueno, profe, no, yo te pregunto a ti, ¿qué fue lo que permitió que se recupere la economía estadounidense? ¿Te acuerdas? Ah, profe, el New Deal, no las ideas de Keynes, ¿no? Donde más bien el Estado va a intervenir en la economía. Entonces, aquí también, ¿ya? Para que se dé esta recuperación, vamos a observar un incremento de la intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, para muestra un botón, está la creación de la banca de fomento. Cuando te hablan de banca de fomento, es el Estado, ¿no? Apoyando con capital este, a diferentes sectores, principalmente la industria. Siempre sabes que ha habido esta promesa de la industria nacional y también al sector agrícola. Entonces se crea la banca de fomento y se crea el Banco Agrícola y el Banco Industrial para apoyar estos sectores. Aquí hay una imagen que es la herencia que dejó Leguía, ¿no? El problema con Colombia, ¿no? Ahí ves a la población de Leticia, que no quiere ser parte de Colombia. Hay una amenaza de guerra, porque en este caso una de dos, ¿no? O te vas a la guerra o simplemente te haces el loco. Pero en este caso Sánchez Cerro va a buscar movilizar tropas a la frontera con Colombia, pero justo es en este contexto donde Sánchez Cerro va a ser asesinado, justo pasando revista a las tropas. Dicho estas características generales, vayamos un poco ya cayendo a lo particular. Sánchez Cerro gobierna del 31 al 33 porque va a ser asesinado. Y Benavides le tocaba pues simplemente concluir el gobierno de Sánchez Cerro hasta 36, pero va a recibir una prórroga porque sabes que Benavides está aliado pues no con esta oligarquía poderosa. Por eso es que a Benavides lo vemos del 33 al 32. Ya, regresemos a Sánchez Cerro. Ya te dije, golpe de Estado, junta de gobierno, más o menos dura 6 a 7 meses, ¿no? Luego está la junta de Samanés, que crea el Jurado Nacional de Elecciones. Y luego regresa Sánchez Cerro y gana las elecciones de 1931. Chicos y chicas, estas elecciones, por lo del Jurado Nacional, eran distintas, ¿ah? O sea, se puede decir que fueron limpias, ¿ya? Uno que otro incidente, como siempre, uno que otro incidente, pues, que se puede anular, ¿no? De cierta manera, pero en realidad había mucha diferencia, ¿ya? O sea, Sánchez Cerro ganó con 51% casi, y el APRA solo un 35%. Pero el APRA va a desconocer estas elecciones, va a concentrarse en algunos casos y decir que ha habido fraude, y más bien las cabezas del APRA van a dirigirse a la costa norte y van a declararse, bueno, Haya de la Torre, líder del APRA, se va a declarar el presidente moral del Perú. Lamentablemente, cuando Haya de la Torre hace esto,
desconociendo la victoria de Sánchez Cerro, pues va a comenzar, no quiero decir una guerra civil, pero va a comenzar un enfrentamiento directo desde el gobierno. Sánchez Cerro va a buscar y hacer de todo para perseguir al APRA, y el APRA va a buscar generar inestabilidad en el gobierno, ¿no? Ahí nomás en 1932 hay un motín de marineros en contra del gobierno. Finalmente el gobierno pide que lo fusilen, y eso tiene que ver con el APRA también. Como había mucho proselitismo del APRA en San Marcos, por ejemplo, cerró San Marcos. Y luego lo más terrible es pues la revuelta aprista, el levantamiento aprista en Trujillo, ¿no? En julio de 1932. Entonces, lamentablemente por estos conocimientos, Cerro se va a generar casi pues un enfrentamiento directo, ¿no? Entre el APRA y el gobierno, ¿no? Encabezado por Sánchez Cerro. En cuanto al económico, no te olvides que, o sea, finalmente la recuperación económica también fue gracias a estas misiones económicas, o sea, economistas estadounidenses que van a estar pues tipo una gira por toda Sudamérica, analizando, diagnosticando el problema de la economía y proponiendo diferentes reformas, de las cuales algunas va a tomar el gobierno Sánchez Cerro, como fue la reforma del Banco Central de Reserva, ¿no? Dándole pues el exclusivismo de la emisión monetaria. Bueno, les decía que este enfrentamiento con el APRA va a llevar a Sánchez Cerro a la tumba, ¿no? Ya habían atentado contra su vida antes, pero luego se da este episodio, pues, ¿no? Bueno, ser asesinado prácticamente cuando se hace revista, ¿no? Eso quedó, pues, hay dudas al respecto, ¿no? Se menciona, pues, bueno, que está pasando revista en el carro, descapotado, así lentamente, y luego hay este jovencito, Leiva, que está, creo que vestido como heladero, que sale a disparar, y luego para defenderse de este robo salen diferentes disparos, pero finalmente, pues, la autopsia diría que la bala que impactó a este cerro fue una bala de alguien que estaba cerca a él. Así que quedó como que mucho allí, o sea, fácil fue decir, hasta Chicharro lo mató a este joven aprista. Pero también quedaron pues allí algunas suspicacias, ¿no? Como se dice, porque es probable que también se haya ganado muchas enemistades por toda la inestabilidad que generaba con esta persecución del APRA, ¿no? Recordemos que se dio la ley de emergencia para hacer legal la persecución política, hacer legal la persecución del AMLO. ¿Ya? Entonces, bueno, termina el gobierno de Cerro con su asesinato en el hipódromo de Santa Beatriz por un militante aprista, debemos decir de manera oficial, ¿ya? Y el que debía terminar su gobierno, o completarlo en todo caso, fue Benavides, pero como te digo, va a ser ampliado hasta 1939. Benavides pues va a buscar, digamos, terminar con este enfrentamiento y persecución, vamos a decir, y más bien tiene una política de amnistía general y paz y concordia, ¿no? Va a permitir, por ejemplo, que retornen algunos, vamos a decir, desterrados políticos. Se convocan elecciones en el 36, pero como te digo, pues el Congreso adicto a Benavides y la oligarquía también finalmente van a dar una prórroga hasta 1930. Benavides no solo va, o sea, no solo no va a perseguir directamente al APRA, ¿ya? Sino también se da cuenta que hay una manera quizás más inteligente, ¿no? Vamos a decirlo, de quitarle peso, de quitarle seguidores al APRA, ¿ya? Profe, ¿a qué se refiere? No sé si se han dado cuenta que en la época de Benavides hay muchas obras, ¿ya? Hay muchas obras públicas y hay muchas medidas sociales. Por ejemplo, se crea el Ministerio de Educación, se crea el Ministerio de Salud, ¿ya? También, pues, asistencia social o trabajo de asistencia social. Este, por ejemplo, se comienzan a formar los barrios obreros, donde va a estar su hospital obrero. Después de pensar, ¿por qué Benavides apoyará todo este tipo de medidas sociales pro obreros, por ejemplo? Benavides entiende que la manera de quitarle peso al APRA y quitarle seguidores es que finalmente, ¿no? Yo les pregunto, yo les digo, y lo vimos en Lutero, lo vamos a ver en diferentes personajes, lo van a ver ustedes cuando ingresen también a la universidad. ¿Por qué ciertas personas ejercen liderazgo en otras, ¿no? Muy aparte de la demagogia, ¿no? En fin, todo lo que quieras. ¿Por qué estos oídos prestan atención a lo que dice?
Bueno, porque se sienten identificados, ¿no? Entonces, si el APRA te está diciendo, por ejemplo, obrero, tú necesitas esto, ¿no? Necesitas mejoras laborales, etc, etc, y bueno, entonces, ¿por qué el Estado no puede darla? Para que ya luego, más o menos por ahí va la idea, ¿no? Si el Estado impulsa mejoras, por ejemplo, en el sector obrero, ya el obrero no estaría pues ahí sumiendo, siguiéndose al APRA, porque chicos, Aya de la Torre como político fue uno de los pocos que llenó estadios. Su liderazgo era único. O sea, la gente pagaba para escucharlo hablar, ya con eso te digo todo. En verdad fue un político bastante reconocido a nivel internacional. Bueno, que luego haya acercado pues, al poder y transado con Dios y con el diablo, como se dice, es otro tema. Pero bueno, quiero que tengan en cuenta esto, que se van a generar diferentes obras, ¿ya? Y sobre todo medidas sociales para la clase obrera, como una manera de quitarle pues estos seguidores, ¿no? Este apoyo que tenía el APRA, ¿no? Entre otras obras también se construye la carretera panamericana y la carretera central, ¿no? Acá tenemos la imagen de Guillermo Almenara, un médico sanmarquino, que fue justo el ministro de este nuevo Ministerio de Salud Pública, y es el gestor, por eso lleva el nombre, del Hospital Obrero actualmente, pues en Grau, ¿no? Es el Hospital Almenara. Les decía que siempre acuérdense de Benavides porque Benavides justo coincide con las dos guerras mundiales y también es un gobierno de tránsito y de devolución del poder a los civiles, ¿no? Ya no son los civiles de Pardo o de Pardo Junior, sino son los civiles ya de Prado, por ejemplo. La Primavera Democrática va a incluir el gobierno de Prado, que tiene ese apellido porque es uno de los hijos de Mariano Ignacio Prado. ¿Ya? En este caso estamos hablando de Manuel Prado de Arteche, ¿ya? Que justo gobierna durante la época de lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y también el gobierno de Bustamante. Pero, profe, ¿por qué utilizamos el término primavera democrática? ¿No? ¿Por qué utilizamos el término primavera democrática? Cuando utilizamos en historia el término de primavera es porque dura poco. Ay, profe, entonces otra vez regresamos a la democracia, pero dura poco y luego otra vez vamos a tener un gobierno militar. Exacto. Luego de la primavera democrática hablaremos del gobierno de, bueno, el ochenio de Audry. Entonces, vamos a definir. La Primavera Democrática fue un gobierno, ya que sobre todo pues el gobierno de Prado, es un gobierno que va a buscar los intereses de la burguesía nacional. Prado es no de la burguesía exportadora, Prado es de la burguesía financiera, ¿no? Prado tenía el Banco Popular, ¿no? Y otras empresas, por ejemplo, ¿no? De cierta manera, va a ser una época en la cual van a retornar los partidos populares. O sea, como les digo, sobre todo, acuérdate que estos son de rasgos generales, ¿no? Y luego hablamos de las particularidades. O sea, si hablamos en general de la primavera democrática, es porque durante el gobierno de Prado, por ejemplo, va a haber una tolerancia al Partido Comunista. No hay tolerancia con el APRA no está siendo perseguido, pero el APRA retorna sobre todo en el gobierno de Bustamante, ¿no? Le ayuda a llegar al poder. Características generales, son gobiernos civiles. Tanto Prado como Bustamante son gobiernos civiles. ¿Ya? Se tolera al Partido Comunista, sobre todo en el gobierno de Prado, y al Partido Aprista en el gobierno de Bustamante, porque va incluso a estar con él y va a ayudarle a llegar al poder. ¿Ya? La idea también de los civiles es poner a alguien de su gente, vamos a decirlo, estoy hablando de Prado, porque busca pues, que pierda ya liderazgo la Unión Revolucionaria del 55. Profe, surgimiento del FREDENA, el Frente Democrático Nacional, ¿no? Anti-oligarquía y todo ello. Ya, obviamente eso no es en la época de Prado, pues, ¿no? Eso es en la época de Bustamante. O sea, cuando hablamos de democracia así elegida, todo chévere, es Bustamante, ¿ya? Porque Prado es un poquito pues al regreso de la oligarquía. Prado es nuestro último presidente oligarca, ¿no? Prado va a gobernar en dos oportunidades, ¿no? Y él es el último presidente oligarca, porque de ahí los que siguen ya todos son pues de clase media. Así. ¿Qué más? Como es la época de la Segunda Guerra Mundial, ya sabes lo que significa eso para el Perú, incremento de las exportaciones, pero sabes pues que lamentablemente
es mientras dure la guerra, ¿no? Porque luego ya los últimos años, donde hay otra vez una recesión económica, disminuyen las exportaciones. El gobierno de Prado y el gobierno de Bustamante van a continuar con esta intervención del Estado en la economía, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver este apoyo a la industria nacional, ¿ya? Es la promesa. Yo te dije que los civiles, los primeros civiles, su promesa era la educación, ¿no? Y todo ello, y ya civiles, más bien te proponen, pues, la industria nacional, ¿no? La industria nacional. ¿Qué más? Esto que te acabo de decir, ¿no? Sigue el Estado interviniendo en la economía, ¿ya? Hay una política de control de precios y de control del tipo de cambio. Tener en cuenta eso. El Perú se declara neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero esta neutralidad termina cuando Prado es abiertamente pro aliados, abiertamente pro Estados Unidos. Con decirte que Prado es de los pocos presidentes que viaja a Estados Unidos para respaldar a Roosevelt. Con esto te digo todo. Y también un episodio triste es cómo Prado permitió que los estadounidenses se lleven el árbol de la quina, ¿no? Por sus propiedades farmacológicas principalmente, ¿no? Y que sea un árbol que actualmente se encuentre en peligro de extinción. Así que el Perú se declaró neutral, pero es obvia ya la afinidad que hay con Estados Unidos, con el sector de los aliados, ¿no? Dicho las características generales, ahora vayamos a ver quién va con cuál, ¿no? Manuel Prado, como te decía, representante de la burguesía, pero ya pues financiera, ¿no? Empresario, pero también tiene un pasado oscuro, en el sentido de que tiene un peso histórico. Es hijo de María Ignacio Prado, es hijo del que abandonó al Perú en plena guerra con Chile, ¿no? Esto va a ser interesante porque en la época de Prado se va a dar uno de los tantos episodios de la guerra con el Ecuador. Y Prado va a tener, como te digo, ese peso histórico de su apellido, que va a buscar rápidamente movilizar a las tropas, ¿ya? Y en realidad la guerra, pues, con el Ecuador es una guerra así flash del 23 al 31 de julio y con una victoria arrasadora peruana, ¿ya? En la batalla de Sarumí. Ahí tenemos pues el liderazgo del general Eloy Ureta, del agrupamiento norte, ¿ya? Y incluso van a llegar a tomar la provincia ecuatoriana de Oro, ¿no? También tenemos aquí la inmolación en este episodio de la guerra con el Ecuador de José Abelardo Quiñón. Es la muerte, y cómo este peso histórico de su apellido lo lleva a rápidamente a no fallar en la guerra con el Ecuador, ¿no? Que fue Ecuador como siempre reclamándonos tumbes, Jaén y Maíz, siempre. ¿Cómo termina este episodio? Pues se firma el protocolo de paz, amistad de límites de Río de Janeiro en 1942. Esto. ¿Qué más? Pues a Prado le decían el Stalin peruano. ¿Por qué le decían el Stalin peruano? Por este apoyo que se va a dar a la industria y porque también, como Prado es pro aliados, acuérdate que los aliados en un momento van a estar también con la Unión Soviética, ¿ya? Y pues como están con la Unión Soviética, va a tolerar el Partido Comunista, ¿ya? Por eso le decían el Stalin peruano, porque toleró al Partido Comunista, ¿ya? Va a legalizar la acción sindical, se crea la Confederación de Trabajadores del Perú, y también por este apoyo que le va a dar a la industria. Acuérdate que pues, con sus planes quinquenales Stalin transformó la industria en Rusia, ¿no? Justo pues se van a crear las llamadas corporaciones de desarrollo, ¿no? Por un lado está la Corporación de Aviación Comercial, que es Corpac, la Corporación de Amazonas, que es el Caucho, y la Corporación del Santa, que ve la hidroeléctrica del Cañón del Pato. O sea, son corporaciones pro-industrial, ¿ok? Ya mencionamos que se da un alza a las exportaciones, algodón, caucho y cobre. También en la época de Prado hay dos últimas cosas, y aquí ya termino. Hay un terremoto en el año 40 que luego va a llevar a que se haga un censo, ¿ya? No solo para saber los daños, los afectados, sino también nos va a permitir entender el perfil demográfico del Perú, que está ocurriendo en esa década. Está iniciando un proceso de migración del campo a la ciudad. ¿Para qué? Para demandar servicios básicos.
¿ok? También lamentablemente va a ocurrir un incendio en la Biblioteca Nacional del Perú y va a reconstruirse con bajo la dirección de Jorge Basadre, ¿no? Termina el gobierno de Prado, que como te decía, podrá haber sido un gobierno civil, pero es un gobierno pues de la oligarquía, ¿ya? Y más bien se organiza, se forma el FREDEN, el Frente Democrático, antioligárquico, lo que quieras. Este frente es una alianza de partidos y también va a estar ahí caletita, camuflado, el APRA, con otro nombre del Partido del Pueblo, pero es el APRA. ¿Qué pasa aquí? La cara es Bustamante, un jurista, arequipeño, ¿no? Y en realidad Bustamante lo interesante es que de los pocos presidentes que no quedó manchado luego de haber terminado su gobierno. Pero lamentablemente Bustamante va a llegar al poder, él es la cabeza del Fredena, la cara del Fredena, la cara, mejor dicho, la cara del Fredena, pero va a llegar al poder por los votos apristas. Entonces, cuando los apristas, bueno, Bustamante es el presidente, pero los apristas están también metidos en el Congreso, van a comenzar a hacer y deshacer. Cuando Bustamante quiera, digamos, hacer las cosas derechas, ¿no? Y no caer en el populismo del APRA y todo ello, ahí se va a generar una oposición directa del Congreso, que es la mayoría aprista, y la figura de Bustamante, ¿no? Entonces hay que mencionar lo siguiente. En un principio, pues, el Congreso quiere hacer y deshacer, y como te digo, se opone a Bustamante, entonces el Congreso se transforma en la oposición del presidente. Y es que también el APRA está un poco desbandado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este terrible episodio en el cual va a ser asesinado Francisco Graña Garland, creo que fue en el 47, director del diario La Prensa, y lo que pasa es que Garland siempre le dedicaba a su periódico ataques, pues, a los apristas. Entonces, ¿qué hace? Aparece asesinado. Entonces, quiero que comprendan esto, ¿no? Por un lado está Bustamante como presidente, pero por otro lado está el APRA que hace lo que quiere en el Congreso, que, por ejemplo, está implicado en este asesinato de un opositor. Entonces, eso definitivamente genera crisis, ¿no? E estabilidad política. También ya te imaginas que la oligarquía mira para otro lado, ¿no? La oligarquía también permite que eso ocurra porque ya sabes que si hay una crisis, ellos pueden incluso regresar al poder o elegir quién está en el poder, ¿no? Entonces, el APRA va a tratar incluso pues, de hacer un golpe de Estado. El APRA va a tratar de que se sobre este gobierno cuando ya Bustamante se opone, pues, ¿no? Directamente a ello, ¿no? Y finalmente, bueno, se va a elegir, ya, eso es lo malo, ¿no? Lo malo es que Bustamante va a acercarse más hacia los militares, ya buscando una suerte de seguridad contra el APRA, pero ya sabes que los militares muchas veces están pues coludidos con las oligarquías y más bien pues justo uno de sus ministros va a ser quien termine el gobierno de Bustamante con un golpe de Estado, ¿no? Que es Manuel Odría, ¿ya? Pero el gobierno de Bustamante, a pesar de toda la inestabilidad que se generó, logró consolidar algunas obras, ¿no? Bastante relevantes. Por ejemplo, la ley de la educación secundaria gratuita, porque hasta ese momento solo la educación primaria era pues financiada por el Estado, ¿no? También, y aquí está el mapita, algo muy importante, se decretó la soberanía de nuestro mar. Desde cualquier punto del litoral peruano hacia 200 millas es mar peruano. Profe, ¿por qué es importante eso? Porque si tú lo identificas, reclamas, reconoces como mar peruano, como mar soberano, tú eres dueño de los recursos que tiene este mar. Y estamos hablando no solo de fauna marina, sino de petróleo, gas, minerales, todos los recursos que haya aquí, ¿ya? Entonces, esto fue posible mediante el Decreto Supremo 781, o conocido también pues como el Decreto de las 200 millas. Entonces, eso es peruano, ¿ya? Y si otro país quiere extraer, bueno, pues lo puede entrar al Perú y decir, este es mi mar, ¿cómo va? Interesante. También se da, pues, en el tiempo de Bustamante la ley del llanaconaje, que prohíbe el trabajo gratuito y busca, pues, que los trabajadores de la tierra puedan tener un salario, ¿ya? Bueno, lamentablemente, como te decía, Bustamante es de los pocos presidentes decentes, ¿no?
que tuvo el Perú y que no se quemaron y que fue respetado luego de salir del poder, ¿no? Decía entonces que sale por un golpe de Estado, ¿ya? Bueno, organizado pues por Odría, pero también sabes que por ahí apoyado por la burguesía también, ¿no? Y eso no podemos negar. El gobierno de Odría va del 48 al 56, son los años 50, y decimos también ochenio por el tiempo que se mantuvo en el poder, y tú ya sabes, cada vez que veas ochenio, pregúntate cómo logra esta persona mantenerse en el poder, ¿no? Lo que pasa es que Odría llega por un golpe de Estado en el 48. Ya sabes, ¿no? Establece una junta, todo lo que quiere. Hay que decir, un golpe de Estado apoyado por la oligarquía. Son otras militares aliados con la oligarquía. Pero bueno, digamos que esta oligarquía va a permitir que Odría se siga manteniendo en el poder hasta que ya decidan ellos sacarlo, ¿no? Porque así funciona un poco, así funcionaba el poder en este tiempo, ¿no? Entonces lo que va a hacer Odría es, entra por un golpe de Estado, ya, establece una junta, pero luego él quiere seguir en el poder, y para eso él va a asegurarse ser el único candidato en las elecciones. ¿Qué hace Leguía, digo, qué hace Odría? Renuncia, creo que renuncia un mes antes de las elecciones, eso es lo que se llama la bajada al llano, ¿ya? En 1950 se convocan las elecciones y él un mes antes renuncia, es la bajada al llano, se llama, renuncia a la junta militar, y él se postula, ¿no? Y también creo que mete preso al otro eh, contrincante, ¿no? Vamos a decirlo, y finalmente él gana las elecciones como candidato único en 1950, ¿no? Para participar en las elecciones se organizó el UNO, es decir, la Unión Nacional Odrista, ¿no? El partido de Odría, ¿ya? El gobierno de Odría Lochenio se le conoce como el PAN sin libertad, ¿ya? Quisiera que ese lema te sirva un poco para entender, ¿no? Mira, escucha, PAN sin libertad. Y también otros de los lemas de Odría eran hechos y no palabras. Salud, educación y trabajo. Ya te imaginas hacia dónde va un poco el gobierno, ¿no? Si te digo que es el PAN sin libertad, significaría, profe, entonces que va a haber cierta bonanza económica, que van a haber, imagino, muchas medidas sociales, porque es el PAN, ¿no? El PAN, o sea, va a haber muchas medidas sociales, pero también va a haber persecución política, supongo, ¿no? Porque si es el PAN sin libertad, exacto. Entonces, hablemos un poco del ochenio de Odría, ¿ya? Ya sabes que llegó por un golpe de Estado, estableció una junta, luego renunció, ganó las elecciones y pues va a gobernar hasta 1956, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo primero, PAN. ¿Por qué PAN? Había riqueza. La riqueza que tenía el Perú era, ya sabes, porque se ve beneficiada por los conflictos internacionales, ¿no? En este caso, la guerra de Corea permite una vez más que el Perú se observe un incremento en las exportaciones. Pero ¿por qué sin libertad? Porque en cuanto a la política, al mismo estilo de Sánchez Cerro con su ley de emergencia, pues podría va a dar la ley de seguridad interior. Lo mismo. ¿Para qué, profe? Para legitimar, para legalizar la persecución política. ¿A quién? Toma APRA, toma Partido Comunista. A ellos los va a perseguir. Acá hay una caricatura que es pues justo Aya de la Torre pidiendo asilo político en la embajada de Colombia, ¿no? Y ahí atrás está Odría persiguiendo. Pero dijimos que es el PAN, profe, o sea, ¿y cómo utilizó Odría todos los ingresos económicos? Bueno, Odría también es un régimen bastante corrupto, ¿no? Ahí se compró algunas casitas, se compró ahí sus propiedades, también un régimen bastante corrupto, pero como había riqueza, acuérdate del PAN sin libertad, como había riqueza, ¿qué se utilizó, profe? Las medidas sociales, o sea, son principalmente el seguro social, solo que ahora para los empleados, porque ya lo tuvo pues también los obreros previamente. Sobre todo la masificación de la educación. Es que sabes, ¿te acuerdas que te mencionaba que para el gobierno de Prado ya estaba comenzando el proceso migratorio? Pues para el gobierno de Odía ya se está viviendo la llamada cholificación. La cholificación puede sonar gracioso, pero es un término que existe.
cuando hablamos de antropología, sociología. Y la cholificación es este proceso como que de sincretismo, ¿no? O sea, ¿no? De mezcla, si quieres verlo de una manera, una palabra más sencilla, por la cual estos migrantes han traído a Lima, a la capital, sus costumbres, su forma de vida, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente va a haber una cultura de la migración, como se dice, ¿no? Es el proceso por el cual hay esta mezcla entre los elementos culturales que traen las personas migrantes y las que existen aquí. Esa es la cholificación. Entonces, como se ha vuelto pues intenso, ¿no? Se observa que hay muchas migraciones a Lima, va a haber muchas personas que necesitan servicios. Entonces ahí lo ve, ¿no? Ahí se da cuenta. Por eso, hechos y no palabras, salud, educación y trabajo. Sodría va a tener un boom de obras públicas, ¿no? Y también de medidas sociales, como les decía. ¿Y a qué le gusta a la gente? Ya, el fútbol, ¿no? Estadio, ¿no? El Estadio Nacional, el Estadio de San Marcos, de la Uni, por otro lado, el Hospital Obrero, el Seguro Social, perdón, el Hospital del Empleado, el Seguro del Empleado también, ¿ya? Este, Masificación de la educación, esto es importante. No sé si ustedes conocen lo que son los colegios emblemáticos actualmente. Pues los colegios emblemáticos fue ya un proyecto, creo, del gobierno de Alan García por remozar, mejorar lo que fueron las grandes unidades escolares que son obra del gobierno de Odría, ¿no? Entonces, quiero que piense así. Odría tiene el dinero, ¿ya? Y también es una manera, pues, de cierto populismo, ¿no? De dar diferentes medidas, ¿no? Para que la gente esté ahí tranquila. ¿Y cuál es la necesidad? Como hay mucha gente que ha migrado, acuérdate también que en esa década del 50 ya se están formando muchos asentamientos que más adelante van a ser futuros eh, distritos, por ejemplo. Entonces lo que hace Odría es, bueno, si hay mucha gente, ok, entonces hay que volver masiva la educación. Ya no es la educación brindada para cientos de personas, ¿no? Sino ya para miles de personas. Y esa es la idea. Si ustedes ven las grandes unidades escolares, que fue el proyecto de Odría, que actualmente lo conocemos como los colegios emblemáticos, yo vivo acá en Breña, hay cerca acá un colegio emblemático que es el Mariano Melgar, sé que en San Martín está el José Granda, sé por otro lado también está pues, el Melitón Carvajal, el Alfonso Ugarte. Entonces, eso, la idea, si te das cuenta, son grandes unidades escolares, porque la idea es brindar educación a muchas personas, una educación masiva. También que parece algo, no recuerdo si se llamaba la gota de leche, algo así, pero es algo muy parecido a lo que más adelante vamos a ver como los vasos de leche. Entonces, como hay, no tiene dinero el Estado, va a tratar pues de callar el clamor popular con diferentes medidas asistencialistas. Incluso la que era la cara de estas medidas que era para los migrantes era su esposa. María Delgado de Odría era justo la encargada de ser la cara, ella es la encargada de besar los niños, ¿no? De inaugurar las obras prácticamente, ¿no? Pues incluso más adelante va a buscar este, postularse para la alcaldía de Lima. Entonces tenemos ahí algunas de las obras del gobierno de Odría y ojo también, hay otra cosa importante. Se crea el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares. ¿Por qué es importante el CAEM, profesor? Lo que pasa es que en el CAEM, los militares no solo van a llevar, tú sabes que un militar siempre tiene pues, su formación típica en estrategias, ¿no? Todo lo que quieras, pero en el CAEM las Fuerzas Armadas van a llevar estudios políticos sociales. ¿Ya? Y esto va a hacer que los militares, que si te das cuenta, o sea, algunos de ustedes tienen familia pues, que son militares, los militares los suelen destacar, los suelen enviar a diferentes partes del territorio. Los militares observan también los problemas que hay en el territorio. Pero finalmente el militar, pues simplemente muchas veces es este, adiestrado, ¿no? O el militar es capacitado o solo conoce temas de estrategia, de seguridad y todo ello, ¿no? De defensa. Pero lo interesante es que en el CAEM, como te digo, se van a dar estudios de carácter político-social, ¿ya? Y eso va a permitir que luego, pues, haya un gobierno, una junta militar o haya un Juan Velasco Alvarado impulsando reformas, a pesar de ser un militar, yo diría. Bueno, también es importante el CAE. ¿Ya? Por último, en cuanto a la economía, ¿te acuerdas que
Hay una imagen, pues, caricatura ahí de que lo están amarrando a Bustamante, ¿no? Por lo del golpe de Estado. Bueno, lo que quería decirte por último es que en cuanto a la economía, ¿te acuerdas que los gobiernos pasados ha intervenido el Estado en la economía? Pues a partir del gobierno de Odría, vamos a observar pues, este, sobre todo en la misión Klein, es una misión económica también, vamos a observar que el Perú se le recomienda pues más bien dar un viraje, ¿no? Y retornar un poco al liberalismo, ¿no? Se recomienda una economía de tipo liberal y ortodoxa, no sea pura y dura, como se dice, no sea liberalismo puro y duro en el cual el Estado no participa en la economía, ¿no? Cuando terminó el gobierno de Odría, y lo vemos en esa fotito de acá, termina el gobierno de Odría y obviamente, pues, ¿quién va a gobernar luego, no? O sea, la oligarquía te dirá, yo prefiero que sea alguien de nuestra gente, ¿ya? Y Odría dirá, ok, que sea alguien de su gente, pero ya saben, ¿no? O sea, que no me investiguen nada. Mira, así funciona la política, ¿no? Finalmente es como que elegimos a quién va a gobernar, pero me voy asegurando de que mis intereses se vean en esta reunión que ves acá, esta reunión que ves acá, conocida como el Pacto de Monterrico. Está perro, gato y pericote, ¿no? Está Odría, para comenzar, y el costadito ahí no está Aya de la Torre. Y Odría ha perseguido a Aya de la Torre. Pero es que al final todo se junta porque, como te digo, cada quien quiere sacar su beneficio, ¿no? Odría no quiere que lo investiguen. El APRA no quiere ser perseguido. Y los demás son representantes pues, de la oligarquía. Entonces dicen, ok, busquemos a alguien de la oligarquía, busquemos a alguien que ya estuvo antes, o sea, Manuel Prado, que regrese al poder. No te preocupes, Odría, no te van a investigar. No te preocupes, Aya de la Torre, no te van a perseguir, no te van a perseguir al APRA. También no vas a dar algo a cambio, pues, ¿no? Aya, aprovecha pues y mueve toda tu gente, tus votos y ayúdanos para que Prado llegue al poder. Entonces, este pacto de Monterrico nos lleva a el gobierno de la convivencia. ¿Por qué se llama la convivencia? ¿Quién está conviviendo, profe? Prado y el APRA. ¿Por qué razón? Porque los votos del APRA han permitido que Prado llegue al poder. Ya sabes que Prado también está comprometido a no escarbar en los temas de Odría y a no perseguir al partido APRI, ¿ya? Es el último presidente oligárquico, Prado, ¿ya? No sé si en el futuro tengamos presidentes oligárquicos. Es el último presidente de la oligarquía, Manuel Prado. ¿Qué ocurre en su segundo gobierno? Un poco, vamos a ver ahí un poquito algunas cosas coincidentes con su primer gobierno, otras no. En cuanto a la política, es el contexto de la Revolución Cubana, ¿ya? Y Prado, que ya sabes que fue pro-estadounidense en el primer gobierno, también lo va a estar en el segundo, ¿ya? Y el Perú va a estar adherido a la Alianza para el Progreso, que es un programa creado pues en la época de Kennedy para apoyar económicamente a América Latina, ¿ya? En la época también de Prado se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y también en el gobierno de Prado van a aparecer y comenzar a tener seguidores partidos pues más de clase media, ¿no? Incluso como es Acción Popular y la Democracia Cristiana, ¿ya? En cuanto a economía, pues Prado más bien va a tener o sea, en un principio unas medidas proteccionistas que luego van a ser pues criticadas por el que va a llegar a ser ministro de Economía, Pedro Beltrán, que más bien va a establecer, ¿no?, las medidas liberales que se habían ya comenzado en el gobierno de Odría, ¿no? Coincidencia con su primer gobierno, el apoyo a la industria. Se va a dar la ley de promoción industrial. También en esta época se da el boom de la harina de pescado, está el empresario Luis Banchero Rossi. También hay un boom azucarero, porque justo acuérdate que con la Revolución Cubana, Estados Unidos aisló comercialmente a Cuba, y en este caso el Perú podía vender pues, su azúcar a Estados Unidos. En cuanto a lo social, ya es evidente que hay asentamientos humanos, por ejemplo, entonces se busca dar una ley que se conocía como la ley de barriadas o la ley orgánica de barrios marginales, que les permite pues hacer una suerte de zonificación para que más adelante puedan tener acceso a los servicios básicos. Pero había una cosa que ya se estaba saliendo de control y era el tema del agro, el tema agrario. ¿Ya? Tenemos aquí a un personaje interesante que es Hugo Blanco, que va a liderar la toma de tierras en la convención en el Cusco, ¿ya? Y es que en el gobierno de Prado también se había creado el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, o sea, era como
repito, o sea, la reforma agraria necesitaba que se trabaje pues con antecedentes y también con una legislación, básicamente, ¿no? Pero aquí se comienza, ¿no? Con el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, pero está como que analizando dónde debe hacerse por primera vez la reforma agraria. Pero también en ese tiempo se está desarrollando la toma de tierras en el Cusco, justo para fines de gobierno de Prado, ¿no? Cuando Prado convoca a elecciones, se van a postular algunos que tú ya conoces, ¿no? O sea, Belaúnde, ¿no? Que ya por ahí había hecho pues su gira, ya había comenzado a participar en política, Odría, que quiere repetir el plato, y Aya de la Torre. Ninguno de los tres logra la mayoría de votos. Y en ese tiempo, ¿no? Acuérdate que con los votos de Lapra ha llegado Prado al poder, el Congreso era principalmente aprista. Y en estos casos, donde ninguno de los tres, ni Belaúnde, ni Aya, ni Odría, alcanzó la mayoría de votos, el Congreso iba a tener que elegir quién era el presidente, ¿no? Entonces, por temor de un gobierno aprista, las Fuerzas Armadas realizan un golpe de Estado y establecen una junta militar en lo que fue el gobierno de la junta militar que va de 1962 a 1906. ¿Ya? Primero va a estar Ricardo Pérez Godoy y luego Nicolás Lindley. Y la idea básicamente es como otras juntas, ¿no? Llegan al poder, obviamente el temor es un gobierno aprista, ¿ya? Llegan al poder y es un gobierno pues básicamente provisional, ¿ya? Para organizar todo y para convocar a elecciones, ¿no? La verdad es que quieren invitar a un gobierno aprista. Pero la idea es que estos militares, como te decía, que ya se están formando en el CAEM, ellos van a impulsar reformas. Si te das cuenta, este régimen que inicia con reformas va a dar la ley de bases de la reforma. Crea el Instituto Nacional de la Planificación, ¿no? Para ver el presupuesto del Estado y todo ello, ¿no? También se crea la Casa de la Cultura, que hoy es el Ministerio de Cultura. También se establece la cifra repartidora de las elecciones, ¿no? Que es lo que actualmente se hace, ¿no? Que por los porcentajes que saca el partido se va dividiendo los puestos, ¿no? En en el Congreso. Esta junta es un gobierno provisional, nada más. Convoca elecciones y prácticamente le entregan la mano, ¿no? Servido, ¿no? El gobierno a Belaúnde. La condición es que Belaúnde siga con las reformas, sobre todo con la reforma agraria que ha llevado, que como no se lleva a cabo, ha permitido pues que haya una toma de tierras, ¿no? En el Cusco. Entonces, Belaúnde va a llegar a su primer gobierno con mucha expectativa, apoyado por los militares, eso es verdad, va a estar respaldado por las Fuerzas Armadas, respaldado pues por también, obviamente, Acción Popular y el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? La democracia cristiana. Lamentablemente, justo por el tema de la cifra repartidora, pues Belaúnde gana, pero igual va a haber gente de Odría, igual va a haber gente de El APRA en el Congreso, y ya te imaginas que es el Congreso obstruccionista que no permite, pues, llevar a cabo todas las reformas que busca Belaúnde. Como es el tiempo de la Revolución Cubana, ¿no? Acuérdate del gobierno de Prado, Belaúnde vive el fenómeno aquí de las guerrillas por la influencia de la Revolución Cubana, como el MIR, por ejemplo, ¿no? El Movimiento Izquierda Revolucionaria. Chicos y chicas, las guerrillas aquí en el Perú son distintas a hablar del terrorismo. Los guerrilleros tienen campamentos, usan uniforme, quieren hacer la revolución al mismo estilo que en Cuba, desde la sierra, pero ahí te das cuenta qué tan fragmentado está el territorio. Como personajes, pues, como el mismo Javier Heró, ¿no? O Héctor Béjar, que ha sido, por ejemplo, profesor en la universidad, o también ustedes lo han visto pues, como un ministro de unos cuantos días, creo, en este gobierno, se vieron seducidos por los ideales guerrilleros, pero luego se dieron cuenta de que la población, te das cuenta que es fragmentado este el país, no se sentía identificado con ellos para nada, no lo siguió como sí ocurrió, por ejemplo, en la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, rápidamente, como también se los puede identificar rápido por cómo se visten, ¿no? Derrotan rápidamente pues, a las guerrillas. Desde que entró, ni bien entró Belaúnde al gobierno, estableció las elecciones municipales. ¿Te acuerdas que no había alcalde de Lima desde la época de Leguía? Pues aquí se establecieron las primeras elecciones municipales donde triunfa Luis Bedoya. En cuanto a la sociedad,
Belaúnde dentro de sus viajes se había dado cuenta cómo las comunidades se apoyaban y financiaban incluso sus propias obras, y en base a esto crea la COPOP, que es el Sistema de Cooperación Popular, con el lema El pueblo lo hizo, ¿no? Que básicamente pues apoyaba este, con parte del presupuesto, con materiales, ¿no? Con diferentes medios físicos para que puedan concretar algunas obras a nivel regional, ¿no? Se reclamaba a Belaúnde hacer la reforma agraria, ¿ya? Comenzó a aplicarla, pero no tocó las grandes haciendas, ¿no? Entonces no se sintió esta reforma agraria. Se creó el Banco de la Nación, se inicia la construcción de la carretera marginal de la selva, y lo escandaloso que hace que Belaúnde salga del poder es la firma del Acta de Talara. Lo que pasa es que Belaúnde en su campaña también se comprometió a solucionar el problema de la Brea y Pariña, ¿se acuerdas? Que no se había solucionado en la época de Leguía. Pues Belaúnde, para esto era importante, en el gobierno de Bustamante se había creado la EPF, la Empresa Petrolera Fiscal, para que haya una empresa peruana que pueda extraer el petróleo, ¿ya? Entonces, el acta de Talara todo sonaba interesante porque en el acta de Talara, pues, disculpa IPC, chao, la EPF es la que ahora va a extraer el crudo, a ti te vamos a vender el crudo, ¿no? Todo eso. ¡Wow, bravo! Belaúnde, ¿no? Lamentablemente, como les decía, Belaúnde tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Pero también va a haber un sector que más bien no ve pues un líder fuerte, ¿no? En Belaúnde. Entonces va a estar también detrás, y por otros intereses también, de este escándalo de la página 11. O sea, el acta de Talara, por el cual ahora la empresa petrolera fiscal iba a extraer el petróleo, en su página 11, entre comillas, ¿no? Que al final parece que nunca existió, pero fue una excusa para sacar a Belaúnde del poder, en la página 11 estaban los precios a los que vendería la EPF a la IPC, ¿no? Y si bien parecía que había ganado el Perú, más bien con estos precios, lo que se veía era pues que se estaba regalando prácticamente. O sea, escándalo, escándalo, la página 11 que se ven los precios. Finalmente se genera una inestabilidad, ¿ya? Para que se organice, se orqueste otro golpe de Estado. Recuerdo que en el libro de la historia de la corrupción en el Perú se menciona de que al parecer Velasco estaba implicado en algunos, bueno, Velasco era la cabeza y sus subalternos, algunos estaban implicados en algunos temas de contrabando, creo, ya, y por eso es que también como que se aceleró, ya, es tal como, como que se aceleró este golpe de Estado, eso es necesario ya hacerlo rápidamente. Pero igual, ¿no? Este golpe de Estado no es un militarismo más, no es igual a lo que hemos visto antes, porque es un gobierno que se va pues a proclamar revolucionario. Entonces, hablamos ya de lo que fue la crisis del belaundismo, ¿ya? Que también lamentablemente se va pues a volver más agónico por la sequía que va a azotar al territorio, que lleva, tú sabes, porque somos un país de materia prima agrícola, a la crisis económica, a protestas sociales, y para colmo, pues con este escándalo por el cual, uy, es un precio real, ¿no? Vende patria, todo lo que quieras, va a llevar a que sea, bueno, a que se vea como necesario el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Bueno, comenzamos entonces, ¿no? Juan Velasco Alvarado va a encabezar un gobierno que se proclama revolucionario. No estamos hablando del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Eh, Va del 68 al 80. Primero tenemos el gobierno de Velasco, que es conocido como el septenato, porque son 7 años, hasta 75. Y luego sería, pues, el gobierno de Morales Bermúdez hasta el 80, ¿ya? Pero el gobierno de las reformas, así que el gobierno revolucionario, es solo el de Velasco, ¿ya? A través del plan Inca. Te he explicado un poco de este cambio que hubo en el CAEM, que se va a ver sobre todo en Velasco, ¿no? La propuesta que tiene el gobierno de Velasco es una propuesta influenciada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, y obviamente los profes que habían estado yendo al CAEM, que como te digo, estaban formando a los militares en temas este, sociales, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el razonamiento? ¿Cuál es la propuesta que tiene este gobierno proclamado revolucionario? ¿No? Es la doctrina de la seguridad nacional. Profe, ¿qué significa eso? Lo que pasa es que existe la injusticia social en el Perú, ¿ya? Y por esta injusticia va a haber una amenaza interna. ¿Quiénes son? Los comunistas, las guerrillas, ¿no? Que estarían movilizando a la población, porque es verdad, existe la injusticia social, existe el subdesarrollo. Y esto lamentablemente hace pues que se formen las guerrillas, que haya estos comunistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, como hay comunistas y guerrillas, es la amenaza interna. Pone en peligro la estabilidad política, pone en peligro la seguridad nacional. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, hay que dejarlo sin argumentos, ¿no? ¿Te acuerdas como lo que hizo, por ejemplo, Benavides? Bueno, hay que llevarlo a otro nivel, ¿no? Hay que hacer reformas para erradicar la injusticia social. Y no pueden ser reformas en una democracia, te dirá, porque la democracia es débil. Tienen que ser reformas en un gobierno, pues, militar autoritario. Chicos, hay mucha gente que le encanta, a mí particularmente, a mí me gusta mucho estudiar el gobierno de Velasco, porque es una persona muy controversial, lo cual significa que definitivamente ha hecho cosas, ¿no? Para que tenga seguidores y también enemigos, opositores, en fin. Pero siempre hay que analizarlo tratando, pues, un poco, sé que es un poco difícil, pero hay que tratar también de quitarle la subjetividad. Muy interesantes las reformas que van a aparecer en el gobierno de Velasco, pero, chicos y chicas, o sea, fue un gobierno, o sea, fue una dictadura. Nadie puede negarlo. ¿Por qué razón? No hubo congreso, no hubo elecciones, no hubo Corte Suprema, no hubo constitución, solo había un estatuto revolucionario, no podían participar los partidos políticos, ¿no? Y finalmente, sabes que ya no hubo también libertad de expresión cuando en los últimos años también se toca los medios de comunicación, ¿no? Eso también hay que tenerlos bien claro. Hablemos rápidamente de las reformas del régimen. Dos conceptos claves para hablar de Velasco: expropiar y estatizar. Expropiar es yo te quito tu propiedad. Ex, ya no después, ¿no? Expropio, te quito la propiedad. Pero estatizar significa que yo te quito a ti la propiedad, pero ahora esa propiedad de quién va a ser, quién va a administrarlo, el Estado. También puedes por ahí aparecerte el término nacionalizar, ¿ya? Porque es lo que se está haciendo, expropiar y luego se vuelve de el Estado. ¿Cuál es la propuesta? Pues que el mismo Estado debe ser dueño, ¿no? Debe controlar los recursos, porque si uno depende mucho, no, no hay autonomía económica, ¿no? También hay el apoyo, pues, a la industria, ¿no? Esta gran promesa del Perú, la industria nacional, ¿no? ¿Qué más? Dentro de las primeras medidas, lo que se hace es, se anula el acta de Talara, se expropia la IPC y se crea las primeras las primeras, pues, esas empresas públicas, ¿no? Petroperú. Ahora una empresa nacional se va a encargar. Y así diferentes empresas, Electroperú, Minero Perú, pero ponte a pensar un poco. Como el Perú mucho tiempo ha extraído la materia prima a alguien del extranjero, hay mucha dependencia económica, de repente pasarle eso al Perú, bueno, al Estado, ¿te imaginas qué significa? Nuevas empresas que van a tener trabajadores, que deben tener presupuesto, que deben tener plan logístico, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente estas empresas, al ser nuevas, no tienen el conocimiento para hacerlo y se va a generar mucha corrupción y finalmente van a ser ineficientes y lo peor, van a generarle una gran deuda a el Estado. Es interesante la propuesta, pero lamentablemente pues el Perú tiene más experiencia como un exportador de materia prima más que como un administrador, si quieres ponerlo de esa manera, ¿no? Por otro lado, por más que se busca romper con esta dependencia estadounidense, por ejemplo, por más que luego del golpe de Estado, unos días después, el 9 de octubre, se declare el Día de la Dignidad Nacional, cuando ves aquí que está ingresando, ¿no? En representación del Estado a la IPC, igual, el Perú igual sigue dependiendo de Estados Unidos porque siempre ha sido el mayor importador de minerales, ¿no? Dentro de las reformas, la que más acarroncha definitivamente es la reforma agraria, ¿no? Porque como te decía, era necesario mejorar el nivel de vida de los campesinos, era urgente, ¿no? Pero lamentablemente, pues, se hizo en todo el territorio y tenía que diferenciarse, como te digo, ¿no? O sea, una cosa es
hacerlo en la sierra, otra cosa es hacerlo en la costa y sobre todo atacar en la costa las haciendas que son las principales exportadoras y es lo que genera el principal ingreso al Perú. Entonces ya te imaginas, comienzan a expropiarse los latifundios, se crean más bien las cooperativas, ¿no? Las CAP para las haciendas agrícolas y las SAIS para las haciendas ganaderas, ¿ya? Se expropian los latifundios. Perfecto. Se le entrega ahora a las cooperativas, pero las cooperativas muchas no tienen lo mismo, ¿no? La experiencia. Hay que entender, hay muchos campesinos que funcionaban bien, sobre todo en la costa, recibiendo su salario, trabajando, pero de repente le dicen, ahora tú eres el dueño, ¿no? No todos. O sea, si tú vas a decirle que él es el dueño ahora, entonces el Estado tiene que apoyarlos con maquinaria, tiene que apoyarlos con capacitación. Entonces, se puede entender que era urgente transformar la propiedad de la tierra, pero había que hacerlo donde, exacto, donde era más urgente, no en todo el territorio. Se buscó atacar, pues, justo las haciendas de la oligarquía y todo ello, ¿no? Pero fue un arma de doble filo. Porque es verdad, chicos, la reforma agraria tuvo principalmente objetivos sociales, ¿ya? Es verdad, se terminó con la servidumbre, se acabó esta oligarquía terrateniente, pero lamentablemente no se consiguen todos los objetivos y solo una cuarta parte de la población se vio beneficiada. Los campesinos eran expertos en trabajar la tierra, pero no tenían experiencia empresarial y tampoco el Estado los apoyó. Entonces, esto va a generar un fracaso, ¿ya? Y la crisis de la industria, pues, agrícola, básicamente, porque nosotros nos dedicábamos, pues, a exportar materia prima y lo peor es que estaba incluso tener que importar alimentos, ¿no? Y muchos campesinos que se vieron afectados van a tener que emigrar hacia la capital. Entonces, por otro lado, en el plano internacional hubo tensiones con Estados Unidos, pero como te digo, igual existió la dependencia porque es el principal importador de nuestros minerales, por ejemplo. Hubo un acercamiento a los países socialistas, hubo tensiones también con Chile, se decía que por allí Velasco podría querer reclamar el territorio a Chile por la característica que tuvo el gobierno, pero no llegó a más. Y lamentablemente no hubo el tiempo suficiente para ver si las reformas podían llegar a buen puerto también, porque en 1973, ese es el problema, ¿no? Comienzan las reformas y en 1973 una crisis internacional, ¿no? Que es la crisis del petróleo. ¿Sabes cuando hay crisis del petróleo, cuando sube el precio del petróleo, todo se encarece? El petróleo, pues, el principal, pues, sirve para movilizar todas las materias primas. Ya mencionamos también que en cuanto a política, se cerró el Congreso, las Fuerzas Armadas controlaban los ministerios y finalmente también se decide controlar a los medios de prensa, ¿no? Ahí como que ya comienza a hacer agua definitivamente el gobierno de Velasco, ¿no? Tupac Amaru fue la imagen que decidió utilizar el gobierno de Velasco, ¿no? Desde ahí se convirtió en el Tupac Amaru que muchos conocen. Ah, bueno, me había olvidado de mencionar que también hubo una reforma educativa que, por ejemplo, llevó pues a todos, si han escuchado en algún momento, pues todo el tema de el quechua como idioma oficial, estos dos niveles de educación básica regular, educación básica laboral, para oficios técnicos, de todo esto también tiene que ver con la reforma educativa del gobierno de Velasco, ¿no? La confiscación de los medios en el 74 fue ya lo último del régimen, cuando ya hacía agua, incluso también eh, la salud de Velasco, le habían quitado una pierna, ya no quería salir en público. Y justo, como les digo, cuando se agrava más la crisis, este, Velasco no aparece, ¿no? De que solía aparecer y siempre incluso decían que tenía abierto el Palacio de Gobierno para que la gente vaya y hable con él, de repente ya no aparece justo cuando comienza este tema de la confiscación de los medios, ¿no? Entonces finalmente hay una huelga policial en febrero del 75, saqueos, disturbios callejeros, ya esto hace una vez más la inestabilidad obliga a que rápidamente llegue otra persona al poder, ¿no? El llamado relevo, ¿no? El relevo que es Francisco Morales Bermúdez, que puede utilizar el plan Tupac Amaru como nombre, pero repito, aquí ya no ocurre ninguna reforma, ¿no? Más bien todos los políticos de Velasco se van al retiro, ¿ya? Bueno, Francisco Morales Bermúdez pues va a heredar, obviamente, la crisis, ¿no? La inestabilidad, también es un gobierno, obviamente, pues dictatorial, porque es época todavía de toque de queda, se ha declarado estado de sitio, la libertad de expresión es restringida
surgida, pero en cuanto a lo económico, ya como te digo, se dejan las reformas del lado de la época de Velasco y más bien otra vez nos regresamos, entre comillas, al buen camino, ¿no? De que Perú, tú vuelve a tu modelo de siempre, vuelve a ser exportador de materia prima, no te metas acá a hacer industria, no te metas a otra cosa. Entonces, vamos a tener un apoyo del Fondo Monetario Internacional, pero también se van a comenzar a aplicar los paquetazos. Cuando escuches el término paquetazos, son medidas de ajuste, ¿no? Siempre los paquetazos se hacen cuando el gobierno en un principio, o sea, el mismo gobierno en un principio o el gobierno anterior ha tenido más bien mucha intervención el Estado en la economía, como fue el gobierno de Velasco, ya impulsando reformas. Entonces los paquetazos son medidas de ajuste, ¿no? Más bien se recorta el gasto público, tiene que evaluarse en cierta medida la moneda, ¿no? Y también se reducen los salarios. Esos son los paquetazos, ¿no? Medidas de ajuste, ¿no? Que se van a hacer también en el gobierno de Morales Bermúdez. Pero como te digo, ha heredado toda la crisis de Velasco, toda la gente sale a las calles, hay protestas, huelgas nacionales. Entonces, se hace necesario pues ya un retorno a la democracia, ¿no? Por eso se va a organizar una asamblea constituyente en el 78. Vamos a ver ya a un anciano Aya de la Torre presidiendo esta asamblea. Se redacta la Constitución del 79, ¿ya? Donde se establece, pues, el derecho a la ciudadanía a partir de los 18 años, permite también el voto a los analfabetos. Esto es importante, es parte también de los logros que se han conseguido, porque la reforma agraria tuvo sobre todo objetivos sociales, ¿no? Los que se van a lograr, ¿no? En esa Constitución de 1979, que era importante el voto de los analfabetos, porque uno de cada cinco peruanos era, por ejemplo, analfabeto, ¿no? También aquí se establece el tema de la segunda vuelta, cuando alguien no consigue el mínimo necesario de voto. El regreso a la democracia es, bueno, ¿quién más que el regreso a la democracia, el que fue sacado, ¿no? El que fue sacado en pijama, como dicen, por un golpe de Estado, Belaúnde Terry, que ha estado pues exiliado en Argentina, donde ha generado bastante relación con el gobierno argentino, por eso es que vas a ver al Perú apoyando Argentina en la guerra de las Malvinas, ¿ya? Pero en este segundo gobierno de Belaúnde, claro, como siempre mostrándose como demócrata, ¿no? Devuelve los medios de comunicación, restituye las elecciones municipales, sigue con esta idea de buscar el respaldo económico del Fondo Monetario Internacional, para lo cual el Perú vira completamente, ya regresa, ¿no? Al liberalismo, de donde el Estado no interviene en la economía. Por eso tenemos ahí los llamados Chicago Boys, ¿no? Que son estos economistas liberales, ¿no? De la Universidad de Chicago, finalmente. Se implanta el INTI. Mira, el Fondo Monetario comienza a prestar al Estado, ¿ya? Hay una política de endeudamiento que tiene Belaúnde. O sea, lo que quiero que entiendas es que todo el dinero que se va a tirar Alan García después de Belaúnde son las reservas que ha viajado Belaúnde, porque Belaúnde tiene esta política de endeudamiento externo. O sea, la deuda externa está creciendo, ¿ya? Del gobierno de Belaúnde. Pero bueno, de cierta manera, a veces es como que importante, ¿no? Tener cierta solvencia, pero también hay que pensar en qué se gasta. En el caso de Belaúnde son obras públicas, ¿ya? Tienes, por ejemplo, la represa de Gallito Ciego, que es una hidroeléctrica en Cajamarca. Tienes estos programas de vivienda, como la torre, proyectos de vivienda, disculpa, como las torres de Limatambo, proyectos de vivienda para clase media. Y también la adquisición de armamento, ¿no? También está dentro de para lo que se utilizó el endeudamiento externo y también se deja ahí en las reservas, ¿no? Esta adquisición de armamento sirvió, por ejemplo, para otro episodio así cortito, nada más, que tuvimos, pues, conflicto con el Ecuador, el falso Paquilla. El falso Paquilla es un falso hito que reclamaba, pues, como territorio suyo los ecuatorianos, ¿no? Pero también es así rápidamente, de enero a febrero, ¿no? Los ecuatorianos invaden, pero justo estos helicópteros, los Mirage, ¿no? De la FAB, rápidamente recuperan el territorio, ¿no? Belaúnde también tiene mala suerte en el sentido de que no tiene táctica para tratar con el terrorismo. Belaúnde piensa que los terroristas son como los guerrilleros, para nada. Los terroristas tienen otra forma de actuar, no usan uniforme, están ahí inmiscuidos pues, con la gente. Y lamentablemente Belaúnde pues no tiene estrategia para tratar el terrorismo, manda más bien como que le da cierta carta libre al ejército que lamentablemente genera mucha violencia en el interior. Y finalmente, los que pierden son justo la población que se ve afectada y se queda entre dos fuegos, como se dice, ¿no? Entre el fuego de sendero del terrorismo y también entre el fuego de los militares.
Muchas veces, disculpen, es terrible escuchar a algunos militares decir que incluso hay que desaparecer a todo un pueblo para al menos tener la seguridad de que se mató uno o dos terroristas, ¿no? Como te digo, los que más perdieron fue la población afectada pues, por el terrorismo, que se quedó entre dos fuegos. Entonces, no solo tiene el problema de la violencia terrorista, sino una vez más Belaúnde va a ser afectado por un fenómeno del niño, el mega niño del 83, que ya sabes que es pues inundaciones en la costa y la selva, sequía en la sierra, o sea, crisis del agro y muchas epidemias también, la epidemia de cólera creo que es la época de Belaúnde, ¿no? Para colmo también vive lo que es la crisis de la deuda latinoamericana en el 82, que significa que los países de Sudamérica tenían más deuda que ingresos, ¿no? Entonces, todo esto también va a llevar pues a que finalmente termine en crisis, también el segundo belaundismo, y se trata de buscar como que alguien nuevo en política, nuevo entre comillas, porque sabes que este Lapra es pues relativamente joven, Alan García, y se escucha a Alan García pues con propuestas populistas, que uno dirá pues cómo lo va a hacer luego, ¿no? Pero igual la gente se encandila y finalmente va a votar por Alan García. Alan García va a tener el llamado programa heterodoxo, ¿no? La heterodoxia. O sea, la ortodoxia es el liberalismo, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, el Estado no, no interviene. La heterodoxia es que el Estado interviene de manera selectiva en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, va a intervenir aumentando los salarios, va a congelar los precios, ¿no? O sea, busca que se desarrolle la economía a través del incremento del consumo. Esa era su idea. ¿Cómo voy a incrementar el consumo? Allá. Subo los salarios y controlo los precios. Espérate, un ratito. O sea, subes los salarios. O sea, vas a gastar más en salarios y vas a también a subsidiar los precios. O sea, tienes un doble gasto, ¿no? Sabes que los primeros años, regio. Y es lo que pasa. Primer año, mitad de segundo año, regio. Toda la gente feliz con el APRA, ¿no? Pero sabes que esas reservas que dejó Belaunde se van a gastar y sobre todo ya no tenemos el aval internacional cuando dentro de su pose rebelde, pseudo nacionalista de Alan García, le dice pues al Fondo Monetario que simplemente el Perú va a destinar el 10% de las exportaciones para pagar la deuda externa. O sea, claro, o sea, el BCP te da tu crédito inmobiliario y luego dices, mira, ¿sabes qué? Tú estás aprovechándote de mí, yo solo te voy a pagar mensualmente 100 soles. Entonces, te das cuenta, bueno, más o menos a qué está llevando Alan García, ¿no? Con esta política, pues, de duplicar los salarios, de congelar, de subsidiar, incluso subsidiar el dólar. El dólar MOC fue un dólar barato, un dólar subsidiado, o sea, que una parte lo paga el Estado, que sirvió, pues, bueno, él quería que sirva para que compren esos dólares baratos y para que haya inversión de las empresas, ¿no? Pero ya te imaginas finalmente sus allegados, ¿no? De Alan García compraron esos dólares, pero para llevárselo al otro lado, o sea, no hubo nada de inversión aquí, así que también ya te imaginas que hubo una amplia corrupción, ¿no? Entonces, este programa heterodoxo, primeros años fue positivo, pero ya te imaginas que luego comienza pues con ya este, la inflación galopante de la época de Belaúnde se convierte en una hiperinflación, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando comienza a fallar todo, ¿no? Cuando nos sanciona el Fondo Monetario y nos declara inelegible, ¿no? O sea que no nos va a prestar. Y se fugan también los inversores, ¿no? Y también no podemos invertir como está. Entonces comienza la devaluación monetaria, sobre todo, ¿por qué? Porque creyó Alan García que la gran solución era, bueno, no hay dinero, entonces hay que comenzar a emitir más dinero. Recuerda que el dinero que circula tiene su apoyo, ¿no? Tiene su apoyo en el banco, pero aquí era bueno, la maquinita, ¿no? No hay dinero, entonces emitimos más dinero, ¿no? Esto ya pues a la hiperinflación, a la devaluación monetaria, a que la gente ya no utilice pues, ¿no? El INTI, sino más bien el dólar, ¿no? Una dolarización también. La gente migró por la terrible escasez que había durante el gobierno de Alan García. Pregunten a muchos de sus parientes que están en el extranjero, probablemente pues fugaron en la época de Alan García. Había escasez, ¿no? En todos lados. Que era descargado porque no se les pagaba, ¿no?
Es terrible, ¿no? Entonces, Alan García en los últimos años más bien toma todo lo contrario de su programa heterodoxo, más bien medidas de austeridad, ¿no? Los paquetazos que decían, medidas de ajuste. Y finalmente se declara el estado de bancarrota. Hay incluso algo que felizmente no se llevó a cabo por completo, que fue un proyecto de estatizar la banca, ¿no? Decía, los bancos se quedan con los capitales, ¿no? Terrible, ¿no? Felizmente solo quedó en un proyecto, ¿no? A la par, durante el primer gobierno de Alan García se sigue expandiendo la violencia ya a nivel nacional, cambia un poco la estrategia con la creación del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, con estos comandos políticos militares en zonas de emergencia, pero también se dan episodios como los del Frontón, ¿sí? Una amplia violación de los derechos humanos y una corrupción generalizada que va a fomentar, por ejemplo, la formación de movimientos como el movimiento liderado por Vargas Llosa, llamado pues Libertad, que proponía un shock económico para recuperar la economía, pero más bien el que se enfrentó en las elecciones a Vargas Llosa, que fue Alberto Fujimori, decía todo lo contrario, ¿no? No, no es necesario un shock, se puede hacer de otra manera, ¿no? Ya sabemos que esto le permitió a Fujimori llegar al poder, pero que cuando llegó al poder igual hizo un shock, porque era la única manera que se podía para combatir la hiperinflación y para enfrentar la crisis. El shock fue alza de precios, se eliminaron los subsidios, se reformó la tributación, sí se comenzó a privatizar las industrias, ¿no? También esto permitió que podamos volver al sistema financiero internacional, ¿no? Fujimori quería también su propio oncenio, pero solo logró gobernar 10 años. Fujimori también, bueno, es el Fujimori del shock, los primeros años, ¿ya? No te olvides también que para 1992, el 5 de abril, hizo un golpe de Estado interno, disolvió el Congreso y buscó reformar el Poder Judicial, pero ya sabes que lo que quería era, al mismo estilo de Leguía, tener a toda la gente pro, ¿no? De su parte. También utilizó la Constitución para poder reelegirse y también para sostener el modelo al cual estaba ingresando el Perú. Esa es la razón por la cual la gente de ahora dice, no, la Constitución de 1993. ¿Por qué razón, profe? Porque en la Constitución se observa que se reduce el papel del Estado en la economía, ¿ya? Y también va a permitir dar el marco para la creación de las AFP, por ejemplo. El Estado así se liberaba de pagar una pensión y también se crean, por ejemplo, algunos organismos supervisores de los servicios públicos, ¿no? Fujimori fue una dictadura civil, igual, ¿no? Intervino en las universidades, realizó mucha labor de inteligencia, él siempre se va a vender como el que logró derrotar al terrorismo y se hicieron pues estos jueces sin rostro. En realidad, el Fujimori de los primeros 5 años, con todo y disolver, va a tener apoyo porque dentro de sus logros te va a decir que trabaja con la inflación, que es verdad, como puedes ver aquí, ya para, ya para cerca del 92 ya se estaba recuperando efectivamente, en el 92 se recuperó la economía peruana, y también pues te va a decir que terminó con el terrorismo, ¿ya? Pero bueno, no podemos dejar de lado, como le digo, que fue una dictadura, eso es definitivo, ¿ya? Que también la Constitución le permitió reelegirse en la muerte, ¿no? Porque la Constitución decía reelección presidencial inmediata, por una vez, pero luego él va a también buscar modificar esto con la ley de interpretación auténtica cuando diga que el primer mandato no cuenta y que más bien todavía le quedaría una reelección, ¿no? No te olvides que la Constitución es el marco del libre mercado, básicamente, ¿ya? Bueno, la segunda fase de Fujimori, el Fujimori del 95 al 2000, esa Fujimori, pues que ya se vuelve mucho más evidente la corrupción del régimen, ¿no? Es evidente que había muchas redes de poder alrededor de Fujimori y Montesinos también. El Fujimori también del 95 al 2000 es el Fujimori de la guerra de Cenepa, es un conflicto también muy corto, ya, corto, ya. Y más bien lo que finalmente se hace es, se declara la paz y se firma el Acta de Brasilia, que lo que hace es ratificar lo que vimos en el 42, ¿no? Pero como te digo, que el Fujimori ya de la corrupción desatada, cuando ya se hace evidente el control de las instituciones públicas, privadas, pues para ya en miras a la otra reelección, ¿no? Y también con esta ley de interpretación auténtica para poder candidatear en el año 2000, ¿no? Pero todo esto, digamos que de cierta manera sostenible, ¿no? De cierta manera todavía ahí la gente lo tolera porque está escondido. Hay un episodio también de un rebrote, de un ataque del MRTA en el 97, pero el colapso es, primero, el fraude en las elecciones, donde incluso se utilizó la firma de gente muerta, ¿no? Habrán escuchado por ahí un casi fraude total.
la gente sale a las calles en la marcha de los Cuatro Suyos, cerca del 28 de julio, demostrando pues de que ya no hay apoyo para el gobierno, y así la cerecita, ¿no?, en el pastel es a esta Poppy Olivera emitiendo el primer Vladivideo. Digamos que la gente tolera la corrupción hasta cierta medida, porque cuando el primer Vladivideo sale al aire, la gente se da cuenta que lo que se temía era real, ¿no? Entonces te das cuenta que como que la gente tolera cierto grado de corrupción, pero luego se indigna cuando lo muestran, ¿no? Cuando es una caleta. Entonces, ahí está Curio Montesinos, y ahí te das cuenta pues que obviamente esto es lo que hacían, ¿no? Toma tu platita por aquí, platito por allá para comprar los medios, para comprar también a los congresistas tránsfugas, y finalmente se le va a vacar por incapacidad moral en noviembre del 2. Nos tocaría hablar del retorno a la democracia, porque ya no va a haber una dictadura, ¿no? Y también la lucha contra la corrupción, pero solo hablaríamos entonces de Valentín Paniagua, porque sabemos que desde Fujimori en adelante le salpica Odebrecht, ¿no? Lamentablemente nuestros presidentes, y voy a decir también actuales, o van a estar investigados o muchos ya están en la cárcel prácticamente. Entonces, tenemos el gobierno de transición de Paniagua, que básicamente lo que él era, eso, pues, ¿no? Buscó el retorno a la democracia. ¿Ya? Se establecen los juzgados anticorrupción, se regresa pues a la institucionalidad democrática, también se comienza pues el contrato de la explotación del gas de Camisea, se conforma la Comisión de la Verdad, que yo los invito a ver cuál fue las conclusiones de esta Comisión de la Verdad, que analizó el problema, bueno, la violencia en realidad, la violencia del terrorismo, para que vean cuántas víctimas, quiénes sobre todo, más mujeres, no olvidemos también toda la violación de derechos humanos, las esterilizaciones forzosas en la época de Fujimori, en fin, como les digo, lamentablemente siempre la población se queda entre los dos fuegos, ¿no?, entre la violencia del Estado y la violencia terrorista, ¿no? El gobierno de Alejandro Toledo es el gobierno que económicamente va a mantener el modelo neoliberal que ya hemos visto que comienza con Fujimori, en la época ya de la reactivación económica, del crecimiento económico, del chorreo, ¿se acuerdan? Pero también en la época de las protestas sociales. Tenemos dos, sobre todo. Una es el Arequipazo, en el cual, por un intento de privatizar una empresa de energía eléctrica llamada EGASA, creo, en Arequipa, la gente también sale a las calles, ¿no? Ahí vemos que también no siempre funciona este modelo de la privatización, ¿no? Y el Andahuaylazo, el motín etnocacerista, que ya pondría otro personaje que también llega a la política, pues, ¿no?, los hermanos Humala, ¿no? Obras del gobierno de Toledo, y aquí terminamos, el informe de la Comisión de la Verdad, el programa Mi Vivienda, que sigue hasta la actualidad, que busca pues proyectos, ¿no?, de vivienda al alcance de diferentes sectores populares, el programa Oscaran, que buscaba un poco llevar tecnología, pero al territorio, los tratados de libre comercio, acuérdate, en un mundo globalizado hay que quitar las trabas, ¿no?, te diría cualquier gobierno, las trabas al comercio, y la carretera interoceánica. Entonces, eso es así, a grandes rasgos, hemos volado un poco, también creo que me he pasado 2 minutos, esas son las últimas décadas prácticamente de nuestro, sí, Paola, sí, sí, en realidad sí, Daniel, pero podría. Sí, sí, Paola, podemos decir que el que comenzó con la reforma agraria es Belaúnde, pero es una reforma pues bastante, vamos a decir, tímida, quizás, por no decir incompleta, ¿no? Les paso rápidamente entonces aquí las claves, porque ya sé que estamos pues viernes, también es el último día de clases, no quiero tampoco robarme el tiempo de otros docentes, ¿no? Esas son las claves, como siempre, les digo, ha sido un gusto escucharlos a algunos de ustedes, leerlos a otros, les deseo bastante éxito en su vida profesional, ¿sí? Ingresen, ingresen, no se desanimen en realidad, sigan intentando, pero siempre muy seguros de ustedes, ¿no? No, profe, mi papá no quiere que estudie esto. Si le hablan y los ven seguros, créanme que el apoyo va a llegar, pero todo depende de ustedes. Ustedes son los que se van a comprometer para estudiar, para levantarse si por ahí se desaniman, así que éxito para ustedes, mucha fuerza de voluntad, pero lejos, y siempre, como siempre, un gusto haberlos visto, así sea un ciclo súper rápido, súper fast, y nada, pues un Muchas gusto gracias, como profesora. siempre. Listo, también gracias a ti por tus preguntas en todas las clases. Un abrazo, cuídense, que tengan un excelente último examen y un excelente fin de semana también. Chao, chao.